Invitados. Bienvenidos a Metanoia. Nos sorprendió que en esta primera transmisión hayamos tenido casi 2000 personas en vivo por YouTube. Las lágrimas no faltaron, los sentimientos estuvieron a flor de piel. La verdad, estoy muy feliz. Gracias a todos por el apoyo y sus lindos mensajes. Nos vemos de lunes a viernes por VHS. No se lo pierdan. Ahora sí estamos en vivo para todo el mundo. Muy buenos días a toda la gente que está conectada, mujeres, hombres, niños, señoras. Bueno, ayer me dijeron mucha gente que estuvo atenta a todo lo que fue el testimonio de nuestro querido amigo Eduardo Gutiérrez, exacto. Estaban prendidos, la verdad que tuvimos mucho de su metanoia hablando. Me encantó el tema, la verdad que es una persona que se nota que ha aprendido bastante sobre la vida y nada, estoy emocionada de comenzar este segundo programa. Ori, ¿cómo amaneciste? Amanecí muy bien, con muchas pilas. Justamente ayer estábamos haciendo una transmisión, estábamos conversando un poquito sobre el tema de hoy, de lo que vamos a conversar, de lo que vamos a desarrollar, a desglosar, porque es un tema súper extenso. Pero sí, estos 2 días de programa han sido maravillosos. El programa número 0, que fue lleno de emociones. El programa de ayer con la metanoia justamente de Eduardo Gutiérrez. Le mandamos un gran abrazo y gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Correcto. Ay, estoy ansiosa porque hoy tenemos 2 grandes invitados. Sí. Hoy no vamos a estar solos. Sabemos que el tema de hoy es muy importante, es muy especial, es muy difícil también de explicarlo, así que vamos a tener a especialistas hablando acerca del perdón. Hoy. Así que si usted no ha perdonado o no lo han perdonado, hoy va a poder salir de todas las dudas. Todo lo que tengan hoy, láncenlo por el chat. Aquí también estoy conectada con toda la gente. Somos 2.500 personas en TikTok. Muchas gracias por vernos. Los esperamos ahí. Carlos está en este momento subiendo el link a sus historias, así que los esperamos. Vayan, ¿ya está el link? Perfecto, los vemos ahí directamente. Pinchen ahí, se van directamente a YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, queridos TikTokers. Un beso grande para todos. Ahí tenía que despedirme oficialmente. Exactamente, un beso también para el chat que está ahí, ya están escribiendo, están compartiendo también el link. Y tenemos preguntas para el chat, para que vayan también cuestionándose un poquito sobre el tema del ¿Las tiene ahí anotadas? Chicas, estoy al aire, ¿Qué pasó? ¿La voz en off se engripó? Estoy al aire. No. Se engripó. Oye, primero decirles que están muy lindas. ¿Voz de la Conciencia 2? Sí. ¿Cómo le va? Están muy lindas el día de hoy. Muchas gracias. Me encanta el tema y hoy será el reemplazo hasta que llegue el Zapatra de Cabrera, ¿ok? ¿Qué? Me dice ahí... Abelardo. Abelardo me dice que no es la voz de la conciencia, dice de la inconsciencia. De la inconsciencia. Ay, no. No seas sinvergüenza, Abelardo. Abelardo. Si no, voy a contar por qué es Abelardo Angulo. No se olvide. Okay. ¿Se apellida Angulo literal? No, cariño. Ay, ya, me asusté. Yo dije, ¿por qué? La vida es así. No, estamos contentos. Muchas gracias. Los que nos van dejando mensaje enseguida. El memo dice ahí. ¿Qué memo? El memo. ¿Cuál? Perdón, estoy viéndolo acá. ¿Qué memo, mi amor? Bueno, el memo que en este momento lo están ejecutando porque es prohibido que ustedes salgan a la misma hora que Nolk y ayer lo hicieron. Ayer empezaron a transmitir en TikTok en el horario de Nolk. En realidad fue Instagram. Fue culpa de Oriana aquí. Y me parece muy irrespetuoso de su parte, así que ahorita Ludi está haciendo el memo. Gracias, Ludi. ¡Oh, my God, ya llegó! ¿Qué pasa? Ayuda. Seguridad. ¡Lo están botando! ¿Quién es el intruso que estaba hablando? Es la voz de la inconsciencia. Oigan que en las películas con los dibujitos hay un diablito y un angelito que está hablando a los costados. ¿Qué sería? Imagínense quién es el que está hablando. El diablito. No. Oigan, ¿saben qué? Me hizo acuerdo al doblaje. ¿Se acuerdan con las películas cuando tienen poco presupuesto y el personaje nada que ver con el... Sí. O cuando te acostumbras a la voz de una persona en una serie. Lo ves raro después. Y después lo cambian, como en Los Simpsons. What? Y ya no es lo mismo. ¿Saben qué? Marquino no me va a dejar mentir. Vimos una película, ¿se acuerda? De una niña. Y la niña era así de grande, tamaño de Nicky, y decía, dale mami, vamos a la piscina. Y yo, Dios mío, no puedo ver la película. No terminamos de ver la película por la pinche voz que tenía esa niña. O el doblaje. El doblaje en realidad fue la culpa. El doblaje. No, qué mal. O a veces no le atinan a escoger la voz, como dices. Ajá. ¿Qué dijo el señor que estaba antes que yo? Dijo que estaba engripado y que por eso le cambió la voz. Mira. Pero
Bueno, le damos la bienvenida a Voz de la Conciencia. Es un placer tenerlo aquí. Bueno, y le quiero poner en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes que me pongas en contexto, quiero pedirles perdón por llegar tarde. Muy bien. Perdón, chicos, por interrumpirlo. Todo el día usando el perdón. Dice Marquina, la voz que desexcita. Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, no. Muy bueno, sigan. Bueno, no, eso, ¿Es perdón mejor pedir perdón que permiso? Es mejor pedir perdón que pedir permiso, claro. Así que perdón. Bueno, ok. Vamos a hablar justamente del perdón, cabalmente. Mira qué casualidad. Qué buena Qué pregunta. casualidad. Esa pregunta siempre la hacen. ¿Es mejor pedir perdón que pedir permiso? Es más fácil. ¿Para ustedes es más fácil cuál? Es más fácil pedir perdón, pero creo que conlleva cierta irresponsabilidad. Ay, no, yo ni idea. Para mí es más fácil pedir permiso. Obvio. Yo creo que mucho depende de la situación. Es que para mí, pucha, perdonar pues es muy importante, digamos. No cualquiera lo puede hacer como un perdón real. Pero creo que hay perdones y perdones. Hay perdones y Porque perdones. podemos hablar de que, por ejemplo, ahora, imagínate que yo llegué tarde, bueno, sí llegué tarde, no te imagines, Ujú. pero no es algo tan relevante, digamos, porque vengo, estoy 6 minutos tarde, pero había una persona que estaba hablando antes que yo, y entonces creo que se puede ¿se asimilar está como- justificando? No estoy justificando. Mentira. Estoy tratando de traer la teoría acá. Pero Muy bien. si son cuestiones más graves, pongámosle, Ajá. ponete una infidelidad, una Claro. traición, es más complicado. Es más complicado, claro que sí. Lleva muchas Oriana, cosas. perdón por decirle que iba a llegar a las 7:40, llegué 7:50. A menos Ya, que perdonada, ustedes, a menos que perdonada. ustedes no me perdonen Y por haber Oriana llegado afuera. tarde. Afuera paradita, sí, Oriana. Pobre. Pero bueno, vamos a tener hoy, les quiero comentar, invitados especiales. Ya. Así que va a estar súper interesante. Y estuvimos compartiendo muchas entre conceptos, teorías. De todo. De todo. De Estábamos todo. viendo de todo. Desde el mundo desde la opinión espiritual, personal, de profesionales, había de todo realmente. Y hoy estoy feliz también por algo. ¿Por qué? Recibimos nuestra primera carta. Y el buzón, ya lo tenemos nuestro buzón afuera. Así que para todas las personas que quieran desahogarse, puede ser anónimo, no hay problema, no vamos a decir su nombre. O Tengo dudas de simplemente- si dice el nombre o no. ¿Quiere ir? ¿O quién? El señor, ¿qué le digo de apodo? Para que no sepan que es Marquina. Pero ya quiere saben po- que es Marquina. Digámosle Carlos. Carlos, el señor Carlos. O si no, sin la S, Carlo. Carlos. ¿Voy al buzón o José todavía? Alberto. Lo dejamos para más adelante. ¿Podemos ir al buzón o quieren que más adelante? Nos dice la producción. ¿Podemos ir para mirar un para poquito. mostrarlo, para ver la cartita que hay también? Ok, Ya. voy yo Sí, ¿La entonces. leemos ahora o porfa. después también? Ok, lo vamos a traer. No creo leerlo ahora porque me imagino que tiene que ver con el perdón o no sé. O tal vez he hablado de otro tema, pero de todos modos lo vamos a dejar para más adelante. Bien, aquí los mensajitos mientras Ori recoge la carta dice... hola Gaby, saludos desde Cocha. Aquí hay preguntas. Ruth Dani dice, cuando pides perdón significa que no lo volverás a hacer. Así que no puedes usar la palabra tan a la ligera. Muy bien eso. ¿Ah? ¿Ah? A ver. Que o cuando- sea que Que cuando pedís perdón, pues, ¿qué pasó? ¿No puede abrirlo? a ver, ¿cómo era eso, Gaby? Que no era tan a la ligera. Mi amiga. Eso. Ay, es tan linda ella. Sí, esa es. Me encanta la emoción que le pone a Luz. Pero tal vez es una... Tal ¿Sí? vez es una, Gaby, Dime. tal vez es una factura. Ah, ¿de la luz? De ¿No la pagamos luz del la agua. luz, chicos? ¿Es una factura? No, no es una factura. No es una carta. Porque está bonita, así como bien hecha a mano. Ay, tengo miedo de leer esa carta. No la- La tenemos que filtrar un poco. Sí, creo que sí. Por A si ver, acaso, ¿no? ¿Y si la pasan a producción? Aquí tengo ya. ¿Se la pasamos para filtrar o...? ¿Qué Ok. canción tiene para la carta? Se llama El correo ya llegó, anunciando su canción y gritó con emoción, ¡correo! ¿Y de dónde es esa canción? De Dora la Exploradora. No, los de mi generación, bueno, no es tanto de mi generación, pero yo la escuché en las pistas de Blue. ¿En la pista de Blue? Las pistas de Blue. Ah, yo solo conozco Mochila, mochila. Todo lo Gran, que gran, necesites gran llevo letra. dentro de Gran mí. letra. Mochila, 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 mochila. Ok, se la pasamos a producción para que podamos encontrar la carta, por favor. La leemos en un ratito. Es que me da miedo. Hay que ver primero qué contiene la carta. Ok, perfecto. Si está aprobada, nos hacen tuc.
Ok. Vamos para arriba. Gaby, Bueno, yo tengo una pregunta. dime. Una pregunta para usted. Para mí, ay, Dios mío. Filtren esto. Gaby, ¿cuándo fue la última vez que perdonaste a Marquina? La última vez que perdón. ¡Ay, recién! O sea, Recién. cualquier tipo de perdón, creo que fue anoche nomás. ¿Anoche? Sí. Porque es que dice una cosa y hace otra. Eso creo que no me. Bueno. Eso. Ok, perfecto. ¿Otra? ¿Tiene otra? Tengo muchos apuntes por acá, pero creo que hay que empezar por lo más importante. ¿Qué es el perdón para ti? El perdón para mí. Ay, Dios mío. Uy. Me da cosa hablar porque yo ya sé que está ahí el psicólogo y está ahí el pastor y está todo el mundo. Y me da cosa ya dar mi opinión. Pero bueno, desde mi punto de vista, el perdón en sí, o sea, ¿qué es lo que me hace perdonar? Es diferente al perdón, ¿verdad? Tu concepto, el concepto que el tengas. perdón, siento que el perdón, cuando alguien pide perdón, es porque está muy arrepentido de las cosas que hizo y obviamente que entiende el daño que causó y que no va a volver a repetirse. Y el perdonar, que es otra cosa, el perdón, que es lo que vamos a hablar hoy, quiere decir como que tomaste en cuenta las disculpas, te parecieron sinceras o no, pero uno decide perdonar. No necesariamente es que alguien te pida perdón y uno no lo perdone. Quiere decir que a veces va a haber situaciones en las que vas a tener que perdonar para vos aliviar la calma de tu corazón o aliviar algunas cosas que sientes por tu bien. Siento que el perdón te pone ligero, te aligera las cargas y uno puede seguir avanzando porque si vivís con ese algo que te lastimó, es como que la vida se pone un poquito más dura porque cada vez que lo recuerdes lo vas a recordar con tristeza, con dolor y no te permite avanzar. Y de ahí, si cuando uno no perdona, también enfrenta situaciones, enfermedades Es verdad. somatizas. ¿Qué tan real ¿No? es eso? Sí. Hoy lo vamos a preguntar sí, es también. real. Acerca de que algunas cosas que no perdonaste, o sea, algunas cosas que siente el cuerpo, no necesariamente solo el perdón. Hay muchas cosas por el cual el cuerpo se enferma, que eso es interesante. Yo lo he escuchado hace mucho, pero hoy lo voy a preguntar bien. Sí, a detalle. aquí yo tengo, por ejemplo, una definición del perdón. El perdón es una decisión, un proceso y una actitud. En él hay muchas formas de definir el perdón porque puede significar algo diferente para cada persona, ¿no? Perdonarse y perdonar es una decisión para estar bien con uno mismo, justamente lo que decías, antes que con los demás. El perdón a nosotros mismos es el proceso de aprender a amarnos. El perdón nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, el enojo, el dolor, que implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones y no somos objetivos. El perdón hacia los demás es importante, aceptar a las personas como son. Y aceptar a las personas como son. Sí. Chicas, ¿habrá cosas Sí. que no se pueden perdonar? Una cosa es lo que te digo y otra cosa es estar en la situación, porque la verdad no es lo mismo. Es como cuando estás deprimido, pienso yo, que te dice uno, ay, no tenés que estar así, levántate, ánimo. Oye, lo peor es. Yo pienso que causa lo mismo decirle a alguien, ay, perdonalo para que te sientas. Cuando uno no sienta que tiene que perdonar, está bien tomarse el tiempo. No es necesario que perdones a una persona mañana. Yo pienso que tiene que llevar su tiempo, tenés que entender lo que está pasando, tenés Ese que superar, proceso, porque de nada ¿no? sirve que de boca para afuera digas te perdono y por dentro tu corazón se esté pudriendo por lo que no sacaste. Está muy bien. Y también me acordaba de un concepto del perdón que es cortito, que dice ¿Cuál? que el perdonar es recordar sin dolor. Exacto. Recordar sin dolor. Es verdad. Oye, emociona usted ahorita. leyó mis apuntes, ¿no? No. Para nada. Que justo en mi apunte dice eso. Ah, ¿sí? Conectados. Justamente conversaba anoche con una de las mejores amigas de mi hermana, Anita, se llama Anita, vive en Panamá, le mando un beso enorme. Y yo le hablaba sobre el tema de que íbamos a hablar hoy, sobre el perdón. Y me decía, justamente, si vas a perdonar, que sea por vos, porque a veces hay perdones que nunca llegan. Ay, sí. Esos son Real. tristes. Sí, es como que esperar que esa persona que sí te falló nunca se haya hecho presente o ni siquiera por un mensaje ni por una llamada. Como que te quedaste esperando ese perdón. Pero ¿y si la otra persona no sabía lo que te hizo? También. No sabía el daño que te hizo. Porque yo puedo estar pensando que no te hice Ajá. nada. Claro. Y vos en tu corazón, porque no lo dijiste, estás como que, ay, ¿cómo me pudo hacer eso? Yo estoy tranquila, porque yo no sé si te hizo daño. ¿Cómo sé yo? Entonces ahí el perdón se pierde. Se queda en el aire. Porque a una persona le hizo daño y la otra persona no sabe que hizo daño. Sí. Y hay Es muchas terrible. muchas personas que nunca suelen decir
que, digamos, te hicieron algo y uno se lo guarda. Se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda y estás diciendo, no me pidió perdón. ¿Y cómo te va a pedir perdón si no le dijiste que te Claro. hizo daño? Entonces ahí, ¿dónde estaría el error? ¿De la persona que no dice lo que siente? Puede ser, un punto. Porque puede decir, bueno, mira, escúchame, esto me lastimó, no sé si te enteraste, pero me está doliendo. Y la otra persona evaluará si pide disculpas o no, eso ya tiene que ver con otra cosa. Ajá. Quiero leerte un par de mensajitos acá del ¿El de chat. Diego Siles? Justamente estaba viendo el de Diego Siles. Que Pido dice, perdón por ser tan guapo. Por ser tan guapo. Y hay otro también que está bueno, de A ver. José Daniel Núñez. Dice, yo soy fan de Cabrera. Ay, solo por eso lo lee. Yo soy fan de Cabrera. ¿Dónde está ese mensaje? No lo estoy leyendo. Se está inventando. Acá Gisela dice, no desayunó Cabrera. Muy despacito habla. Estaría bueno que me manden un juguito. Dice, ahí hay una frase que dice, te perdono pero no olvido. Ajá, eso. ¿Qué opinan sobre esa frase? Eso no es perdonar. Yo como te dice perdono, aquí mi pero no colega. olvido. Carlos dice, eso no es perdonar. ¿Tiene razón? ¿Es verdad? O sea, que no lo perdonó de verdad. Ay, tengo tantas preguntas. Perdono, pero no olvido, dice, ¿verdad? Exacto. Pero es casi lo que dijimos en un principio. Es recordar, pero que no te duele. Ujú. O sea que es lo mismo. ¿Es recordar, pero que te duele? Quizás. Pero o sea, es recordar sin dolor. Es recordar sin dolor. El Entonces, perdón. si te duele es porque no has perdonado. Esa es la- Exacto. No, pero ¿Eso es ¿cómo lo era que la quieres frase que decir? dijeron? Que Yo te perdono, Perdono, pero no olvido. Pero no Es lo olvido. mismo con otras palabras. Es lo mismo. Pero suena más agresivo. Suena más agresivo. ¿Verdad? Es como que, te perdono, malnacido. Así como, a eso Sí. suena. ¿Qué dijiste? Suena eso. Aquí hay un mensajito en el chat. Dice, es de valientes pedir perdón, aun cuando tú no tuviste la culpa. Ay, me asusté. ¿Qué No sé por qué pasó? sentí que alguien había atrás. Uy, uy, uy. Pensé Miren, que era alguien. Jimena, el perdón es el acto de liberar Acá el se va peso a del apagar. pasado, de soltar cadenas que nos atan a la dolorosa memoria de un daño o una herida. Wow, Wow. ese mensaje está bueno, Jimena. Aquí en el chat dice, pero capaz aplica el tema Recordar, de recordar sin dolor. Ujú. Claro. El Dice, corazón sí perdona, perdono algo. pero la mente no olvida. Ay, sí. Ay, ¿qué hacemos con eso? Caterine dice, sí perdoné algo muy decepcionante, pero ¿cómo puedo olvidar eso si aún me duele? Entonces no perdonó del todo. Pero es que uno dice perdón, pero ¿cómo hacemos para perdonar? Esa debería ser la pregunta. ¿Qué hace uno? ¿Qué ejercicio tiene que hacer uno para realmente perdonar? Mira, yo me pongo a pensar ahora mismo que uno para perdonar, primero puede intentar ponerse en los zapatos del otro, que qué es lo que impulsó o qué le Ujú. impulsó a hacer el daño que hizo. A lo mejor el daño no estaba en sus intenciones, pero lo causó. Quiero decir que no fue con malicia lo que hizo. Exacto. Ahora, si fue con malicia, que se vaya al infierno. Ay, no, tampoco. Pero si no lo hizo con malicia, a lo mejor puede entender, hizo esto, pero no estuvo bien. Igual creo que todo recae en el diálogo, ¿no? Como Sí. que en hablarlo. En Si hablarlo. te callas, nunca se va a saber Es que qué nosotros pasó. somos seres humanos que no hablamos. Ese es el problema. Y somos seres humanos porque hablamos. Y somos seres Ojo. humanos rencorosos. Sí, la gran mayoría. ¿Por qué? Haciendo pensar más. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos. Somos orgullosos. Orgullosos. Rencorosos. ¿Por qué? Vámonos, vieron, vámonos. Pero bueno, este tema creo que es muy amplio de hablar. Creo que es obvio que todos pasamos por un proceso, ya sea pequeño, grande. Me imagino que aquí todos los que están en estudio en algún momento han perdonado o han pedido perdón. Y es un tema bastante amplio, al igual que la gente que está comentando en el chat. ¡Ay! ¿Está todo bien en el chat? Ok. Ujú. Dice, el perdón no es constante a veces, te sientes bien, pero otras te recuerdas ese dolor y aprendes a vivir con eso. Y ya el tiempo lo supera totalmente. Dice una persona acá, en el chat, que es Juan Carlos Ojeda. Alguien que quiera contar su historia, igual vamos a estar leyendo. ¿Eh? Igual tenías mensajes en tu Instagram, Ori. Oh, sí, sí, sí. ¿Que te habían Y hecho cabalmente hice ayer la cajita de preguntas y que dejaran su story time del perdón. Dice, tengo varias historias. A ver. Dice, soy una persona que no sabe perdonar.
pienso que si te lastiman, lo hacen a sabiendas. A sabiendas. A sabiendas. Sabiendas. Entonces, sí, ella misma lo Ella está no diciendo, sabe no perdonar. sabe perdonar. Yo le decía a Oriana que para mí es difícil. Bueno, de un tiempo a esta parte, ¿no? Antes era todo lo contrario. Pero de un tiempo a esta parte, no hace mucho, hace un año puede ser, un poquito más. Sí. No, creo que muy pocas veces. Siento que, a diferencia de otras personas que me cuentan cosas, yo siento que soy de guardar poco rencor. En el sentido de que siempre intento ver el lado bueno a lo que está pasando. Que Cabrera odia de mí eso. Sí, no me gusta mucho. Yo eso. justifico a la gente. Es como que alguien, Te pones en sus zapatos. digamos, vos me haces algo Ujú. y yo digo, pucha, es que a ella les debe estar pasando algo. Por eso me está hiriendo, por eso está pensando así. Pero Siempre hasta- intento darle la vuelta a la Pero hasta date situación. cuenta lo que dices, por eso me está hiriendo. Estás validando el daño que te hizo, de alguna forma. Bueno, no lo sé. ¿Viste que Pero, puedo pensar? pero yo siempre siento que como que es difícil para mí verlo desde el lado que alguien, digamos que si alguien te hace algo, Ujú. Yo siempre me vengo. siento que hay un detrás. ¿Has visto La Cabaña? La película. ¿La película? Yo la vi. Zampata. No, Nada de esa Ah, maripata. perdón. es la historia de un papá, de un Ajá. padre que pierde a su Ah, hijo. Yo antes de ver eso, ya yo sé. igual tenía ese mismo concepto. Acerca Como- de que... ¿Se acuerda o no? Espera, sí, sí, sí. Es como la historia de dos amigos que descubren que son gays, ¿verdad? No, Cabrera. Ah, ese es el secreto de la montaña. Me equivoqué, perdón. Estaba perdido. Perdón. Bueno, si alguien lo vio, bueno, la historia básicamente es de una persona que le pasa algo lamentable con su hija. De hecho, la llegan a matar. Y él muchísimos años, no entiende el por qué y siempre se cuestiona y se siente culpable y se echa la culpa y su vida nunca es igual. Su familia está a punto de derrumbarse. Y bueno, justamente a él empieza a pasar como una transición en su vida en la película, obviamente, entra como en un mundo espiritual en el que le ponen ejemplos. Hay diferentes representaciones. Exacto. ¿No? Entonces, en el ejemplo, o sea, para ser más exacta, le van enseñando acerca de que... Ay, ¿cómo te explico esto? Es que es difícil de explicarlo. ¿Cómo te salga? Es como que- Yo también vi la película y lloré muchísimo. ¿Es esa? Sí, Es esa. esa. ¿Sabes qué? Es muy fuerte el concepto y muchos no estarán de acuerdo conmigo. Pero el punto ahí es que siento que a veces cuando alguien te hace algo y uno dice, ay, qué terrible y lo odio y demás, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo está la otra persona? No te estoy hablando de algo fuerte. Si Oriana ahorita empieza a gritarnos a todo y yo digo, ¿qué le pasa a esta loca? Ya no le hablemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué le pasa a ella? ¿Qué la ha llevado a esa situación de gritar? ¿Alguna vez te has puesto en el lugar de la otra persona que está reaccionando así? Por ahí ella no sabe que está... Pero obviamente no. Claro. Ella puede estar muy herida, le han podido hacer tantas cosas y el comportamiento de ella es lo que le hicieron los demás. Entonces, abrirse los ojos a decir, algo le debe estar pasando y la escucharé, que ella se dé cuenta que también está haciendo mal. Creo que por ahí tiene que ir el hecho de justificar a la persona, de encararla, no decirle, oye, ¿por qué te comportás así? Sos la peor persona. Yo pienso que tiene que ir por cómo te sentís, cómo estás y qué te hace ser así. Y tal vez en algún punto, que a mí me hicieron hacer este ejercicio, me hicieron escribir las veces que yo había perdonado Ujú. y las veces que a mí me habían lastimado. Ya. Perdón, las veces que yo había lastimado y las veces que a mí me habían lastimado. Y me sorprendí al darme cuenta que habían 3 ocasiones en las que a mí me habían hecho algo y yo se las hice a otras personas. Ah, ¿sí? ¿Sabes ¿Y no qué te me diste quedé? cuenta? No me di cuenta. Yo recién cuando las escribí en ese papel dije, no puedo creer. Es exactamente como me lo hicieron lo que yo le hice a la otra persona. Pero dices que hay una relación justamente de números, de que 3 veces me hicieron daño, 3 veces hice daño. o- Inconscientemente no lo sé, pero siento que es como inconsciente. Claro. Te hirieron y ese rencor, esa rabia de que no perdonaste al otro, te hace hacerle lo mismo a otra persona sin darte cuenta. Es como que pensás que la otra persona tiene la culpa de algo. Es como hay gente que se enoja con su pareja y se enoja con todos. No Sí. quiere hablarle a Ah, nadie. sí, es y todos verdad. tienen la culpa y... yo siento que sucede algo así. Pero, por ejemplo, lo último que acabas de decir me identifica un poco porque cuando yo estoy enojado con alguien o con algo, estoy enojado con... No es que esté enojado con todos, pero mi estado de ánimo... creo Es que bajo. se entendería que no, No, no es el mejor. obvio, está bien. No es que voy a estar feliz. Obvio. Hay personas que pueden, que no le afecta un problema que tienen en casa, por ejemplo, trae al trabajo y están felices. Que creo que Puede eso ser. es interesante disociarlo,
pero hay gente que no podemos. Antes que se me vaya el mensajito, hay un mensajito en el chat de Verónica Escobar. Dice, necesito mandar mi carta. Por favor, escribíla y tráela acá. Tenemos el buzón. Ya no vamos a decirte que sea anónimo. porque La ya dirección. sabemos- claro. La dirección es en el Megacenter. No, es que iba a decir un chiste, pero se me fue. Es en el Megacenter de Santa Cruz, donde está el Cine Center, en la avenida del Trompillo, segundo anillo, al frente del aeropuerto del Trompillo. Tú en el primer nivel, al lado de la oficina de Tigo, del internet que a veces nos falla, Ujú. ahí hay un buzón. Sin motivo. ¿Qué ¿no? onda? Sin motivo. No los perdono. No los perdono. No los perdono porque se cae el internet. Porque se cae el internet. El Y ahí está menos el buzón, rencoroso del y mundo. En el horario que puedan, está el buzón ahí, pueden dejar su cartita. En este Y caso ya no eso. sería anónima porque ya sabemos que te llamas Verónica. Ajá. Dice Así aquí, que envíala. Mariela Celada, uno perdona con el tiempo, pero pienso que las cosas jamás serán lo mismo. Depende de la situación o del error que se hizo. Ujú. Pero está Ujú. bien, es verdad. Depende No va a ser de la igual. situación. No es igual, eso estás en lo correcto. Sí. Estás en lo correcto. Aquí dice, uno perdona, pero nada vuelve a ser lo mismo, es lo mismo. A ver, el perdón es la base para vivir una vida plena y feliz. Tenemos que perdonar 70 veces 7. Ay, sí. Sí. No se olviden del chat, sí, estamos leyendo todas las Es, personitas es fuerte del el chat. 70 veces 7. Sí, están preguntando ya por los invitados. Por los invitados. Me avisan cuando ¿me puedan avisan? entrar de una. Sí, invitémoslo, por favor. Yo tuve un accidente acá. Invitémoslos. Ok. Me derramé todo el juguito, perdón. Ok, vamos a hablar sobre nuestra invitada. Psicoterapeuta, más de 35 años de experiencia, transformando vida. Realizó sus estudios en México, se especializó en varios tipos de terapia, en los que podemos destacar la psicoterapia conductual, la humanista, la Gestalt y con la técnica de EMDR, una de las mejores técnicas que hay para tratar y aliviar una serie de condiciones de salud mental relacionadas con el trauma, como la depresión, los trastornos alimentarios, el abuso de sustancias y otras condiciones. Le vamos a dar la bienvenida a la psicoterapeuta Mónica Rivera. ¡Bienvenida! Bienvenida, gracias por estar aquí en Metanoia. Por favor, aquí vamos a darle ¿Cómo su está? Buenos espacio. días. ¿Cómo está? Un placer. Espero que no haya escuchado nada de lo que dijimos. ¿Cómo está? Bienvenida a Metanoia. Los audifonitos, por favor. Ok, porfa. Y hable un poquito más cerca del micrófono, por favor. Ok, un poquito más cerca al micrófono. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo está? Bienvenida. Todo muy bien, gracias. ¿Estuvo viendo un poquito? ¿Escuchó un poquito de lo que dijimos? No, ¡Qué bien! Ok, perfecto. no, nada, nada. Bueno, hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del perdón. Me imagino que ya le comentaron un poco, así que hoy también tenemos la presencia de otro invitado, quien va a estar a nuestro lado izquierdo. Así que Gaby, por favor, presentale vos, que vos lo conocés muy bien. ¡Qué nervios! Bueno, yo lo conozco, pero es que si yo lo presento va a ser como más personal, ¿viste? Con ustedes, mi ex profesor. No, pero está bien. Bueno, él yo lo conozco desde muy pequeña, cuando era mi profesor, siempre lo voy a decir, es quien estuvo en mi casamiento, ha sido mi profesor de psicología. Desde ahí. De hecho, por wow. eso me encantó la psicología. Desde ahí empecé a averiguar un poco acerca de todo el mundo que es muy interesante de la psicología. Y ahora actualmente él es pastor. Así que le damos la bienvenida a Marco Núñez del Arco. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Caramba. ¡Qué guapo! ¿Cómo está? Muy bien, contento de estar aquí en Metanoia, expectante de lo que está sucediendo en estos programas, cómo la gente puede conectarse y puede acelerar muchos procesos de su vida. Y sé que Dios va a hacer cosas realmente sorprendentes en este tiempo. Correcto, vamos a arreglarlo. Ahí. Ahí. Ok. Ok, perfecto. ¿Por dónde comenzamos? Hay tantas cosas para nuestra invitada también especial. Yo creo que desde la parte teórica, si se podría hacer, con nuestra invitada Mónica. ¿Empezamos por él? Por Ok. él. Ujú. Vamos a empezar entonces por acá acerca de el perdón, bajo su punto de vista. Bueno, el perdón es esa oportunidad que tenemos de ser libres, ¿no? Es importantísimo poder reconocer de que todos en algún momento vamos a sentirnos heridos u ofendidos por algo.
ya sea por un papá que quizás nos abandonó, una mamá que quizás no cumplió sus expectativas, un hermano que quizás nos traicionó, una pareja tan importante, una pareja que quizás no vivió de la manera como esperábamos en temas de infidelidad o en temas sencillamente a veces de ciertas expectativas que tenemos nosotros en la cabeza, ¿verdad? Tenemos expectativas de cómo va a ser un noviazgo o cómo tiene que ser un matrimonio y de repente nos encontramos con una realidad que no estamos alcanzando esas expectativas y nos dolemos, nos enojamos, nos frustramos y tenemos que liberar a uno de nuestros hijos, que cuántos madres pensaban, mi hijo se va a quedar siempre conmigo y de repente se enamora un día el pelado y ¿por qué le escogió a ella antes que a mí? Y empiezan heridas en nuestro corazón que a veces son muy complicadas y que son parte de la toma de decisiones. Entonces tomamos decisiones equivocadas. Desde nosotros. Normalmente a veces perdonamos cosas que nos hicieron, pero a veces también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por cosas que nosotros nos estamos mentalizando, que nosotros estamos creyendo que así tiene que ser, y no siempre va a ser así. Escuchaba que alguien decía allí que el tiempo lo cura todo, ¿no? No, pero el tiempo no lo cura, porque ¿qué cura? Cura lo que decides en ese tiempo. Sí, el tiempo te permite quizá pensarlo de manera más fría. Sí, el tiempo quizá te permite pensarlo de manera mucho más, sin tantas emociones involucradas. Porque hay que ver que una variable importantísima del perdón son las emociones. Pero el tiempo te permite quizá verlo más frío. Pero no es el tiempo, es lo que hacemos en el tiempo. Porque hay gente que puede vivir enojada toda la vida y se muere enojada porque me voy a morir, ¿no? Nunca te voy a perdonar en mi vida. Como hay gente que a los 5 semanas dice, mira, te quiero perdonar, no por ti, sino por mí, te perdono, te libero. Así que el perdón es una oportunidad que tenemos para liberar a la persona y nos damos cuenta que esa persona generalmente somos nosotros mismos. Correcto. ¿Qué dice nuestra invitada acerca del perdón? Bueno, mira, Desde el punto psicológico. yo creo que desde el punto de vista psicológico va muy aunado a como las repercusiones que va a tener a nivel físico. Y esto comienza, por ejemplo, desde nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, el problema de ellos es que van hacia la persona a la que van dirigidos y vienen. Y entonces comienza ahí el problema, porque comienza esto a lastimarnos, empieza a convertirse muchas veces en lo que son enfermedades psicopedagógicas, que son enfermedades ¿Somatizada? súper somatizadas. Entonces, podemos causarnos desde artritis, podemos causarnos desde dolores de cabeza, podemos causarnos diabetes, en fin, o sea, la mayor parte, el 98% de las enfermedades Viene a causa del sentimiento. son psicosomáticas, exactamente. Entonces, imagínate cuando nosotros estamos constantemente pensando mal porque nos hacen enojar, y los guardamos los sentimientos como si fueran verdaderamente tesoros. Entonces, se van acumulando en nosotros. Y luego te encuentras con personas, ¿verdad?, que tienen problemas venosos, todas negras las piernas, y dices, ¿y por qué tengo esto, no? Y entonces es un poco como cuando, digamos, vives en un barrio donde va pasando la basura. Y vamos pensando que ese es como nuestro cuerpo. Y de repente sacamos en diferentes lugares cierta basura, pero pasa el camión de la basura y le decimos, no te lleves esa basurita. Este lado, esta bolsita no te la lleves, porque tiene cosas muy importantes. Ahí deposité lo que me hizo mi hijo. En la siguiente paradita, ahí no, esa no te la lleves porque fíjate que recuerdo que cuando era yo chiquita, mi hermana me quitaba mis juguetes. Y más adelante, y así vamos pidiéndole cada vez al camión de la basura que nos vaya dejando cosas. Y los cuidamos y las guardamos. Y entonces todo eso nos va a ir afectando. Emocionalmente nos va a trastornar. ¿Por qué? Porque también dentro de lo que son algunas leyes físicas, también dicen, ¿no?, que lo que va, viene. Y nos va a regresar. Entonces, son pensamientos. Y peor cuando aún así hacemos palabras que puedan herir porque nosotros estamos heridos. Entonces, va a ir, va a regresar. Y se va a quedar con nosotros. ¿Y qué encontramos dentro? Fíjate que uno de los grandes problemas es cuando de alguna manera tenemos un enojo muy fuerte
Y entonces empezamos a decir todo salió y Sí. abriste el corazón de todo. Y después resulta que dices, ay, perdón, no debería yo de haberte dicho eso. El problema no es que lo hayas dicho, es que lo sientes. Y así como los borrachos, ¿verdad? Y los niños dicen que dicen la verdad, la gente cuando está enojada dice lo que tiene adentro. Ay, ay, ay. Entonces, si salen sapos y salen culebras, pues ¿de qué estamos hechos, no? ¿Qué tenemos dentro? Oriana se queda pensando. ¿Qué tengo adentro? Entonces viene el tema del perdón. Exacto. ¿Qué sucede si nosotros no nos damos la oportunidad de perdonar? O que nos perdonen, o que nos perdonemos. Y entonces, ¿qué función en este sentido va a jugar Dios? Porque digo, tenemos dos ¿cómo se dice? Los mandamientos principales. El amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nos amamos si estamos tan llenos de tanta cosa? Si estamos sucios, si nos lastimamos cada vez que abrimos la boca, ¿no? Querimos al que puede. ¿Por qué? Porque dentro andamos a lo mejor muy enojados. Entonces, se hace mucho hincapié en el tema de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder amar a nuestro prójimo, pues tenemos que amarnos primero. Y ahí es donde también no estamos cerca de Dios, ¿verdad? No tenemos un refuerzo para que nos ayude, para que nos acompañe. Estamos tan lejos que eso es lo que vamos desperdigando, ¿no? Enojo, Ira. odio, ira, Resentimiento. todo, sí, se vuelve un verdadero caos. Entonces, no es fácil, no es sencillo pedir perdón, no es sencillo que nos perdonen, no es sencillo perdonar también a los demás. Y yo creo que uno de los pequeños ejercicios que uno puede mostrar para poder empezar a amar a nuestros semejantes es el tratar de ser empáticos. Y ser empáticos, ¿qué quiere decir? Ponernos de verdad en los zapatos del otro, pero no desde acá, sino me meto ahí dentro de ti. En la historia. En tu historia, en tu forma de estar, en tu forma de vestirte, de peinarte, de hablar, de ver qué te sucede y ver lo grave que puede ser tu vida. Porque vaya, yo creo que cada uno tiene su propia historia que puede ser muy dolorosa, ¿verdad? Entonces, cuando tú puedes ver al otro desde ese plan mucho más humano y te regresas, dices, ay Dios, la verdad es que esa persona merece pues no nada más mi respeto, ¿no? Mi ayuda, mi amor, porque la pasa mal. Entonces, ya podemos empezar a ver nuestro alrededor, ¿verdad? De una mejor manera, de manera que no todo lo que haga el exterior lo veamos como que es algo que nos está afectando, ¿no? Que nos van a lastimar en todo momento. Y ir pudiendo, ir soltando todas estas creencias, ¿verdad? De que nos van a afectar, que nos van a herir, que no nos aman, que nos ven mal. Victimizándonos. De alguna manera, ¿no? Es buen punto de vista. Tengo una Así que pregunta bueno. para el pastor. ¿El perdón se gasta? El perdón no se gasta. Hay que entender algo que es muy importante. Perdonar viene de donar, viene de entregar, viene de dar. Todo lo que tiene que ver con dar, sea el perdón, o sea finanzas, sea el amor, tiene que ver con qué es lo que tú das, porque en el momento que tú trancas eso, dejas de recibir. Es como una cañería. Si tú la cañería la tienes libre, tú puedes dar amor y recibes amor, y das amor y recibes amor, y das perdón y recibes perdón. Y das quizá una provisión y recibes de Dios también provisión. Pero cuando alguien lo tranca y dice, no voy a perdonar, automáticamente cortas el perdón también. Mira, me encanta cómo termina el Padre Nuestro. Uno dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y termina, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, amén. Y uno piensa que ahí termina. Pero Jesús continúa con un versículo adicional. El versículo quizá más olvidado del Padre Nuestro, porque dice, porque si vosotros perdonáis, mi Padre les perdonará. Pero si vosotros no perdonáis, mi Padre no les perdonará.
Yo creo que esa es una frase de Jesús que muy poco usamos. Ese principio de que si tú perdonas, Dios te perdona, pero no esperes el perdón de Dios si tú no perdonas a tu semejante. Y uno dice, no, Dios es bueno y me va a perdonar si le pido perdón. Y nos olvidamos de que hay la letra chica del Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro, por ejemplo, dice, no, y perdónanos así como perdonamos. Ese así como te direcciona que tú decides cuánto perdón vas a recibir de Dios, según cuánto perdón tú entregas a los demás. La doctora es algo interesantísimo. Uno da lo que tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Tú das algo porque lo tienes. Si tú tienes, por ejemplo, has recibido perdón, tú puedes perdonar. Si tú decides recibir el perdón de Dios por fe, tú puedes perdonar a las demás personas. Pero si tú te niegas también a perdonar, tú te niegas también a recibir el perdón de Dios. Uno da lo que tiene. Entonces, cuando en el momento de la discusión, de la pelea, los gritos, los insultos, uno empieza a soltar lo que le decía la doctora, es porque tú te has ido alimentando también de todas esas heridas, de todas esas rabias, enojos, de todas esas sistemas. ¿Sabes qué? Hasta de la música, pues, ¿no? Rata de dos patas, ¿no? Te estoy hablando a ti. Claro. Uno se cree la historia. Uno se cree la historia. ¿Por qué? Porque uno se relaciona con la historia. La música siempre te lleva al pasado. La música siempre te va a llevar a un momento de tu vida donde, por ejemplo, esa canción fue importante para ti. No, estaba pensando yo en Shakira, por ejemplo, ¿no? Y dice por allí, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ok, toda esa línea de canciones, ¿no? De que decía, qué bien actúas. Todas esas canciones. Cantando, Ariana. Ariana la canción, ¿eh? Claro, se le está dedicando a alguien. ¿Por qué toma forma? ¿Por qué toma poder en tu corazón? ¿Por qué tiene autoridad en tu vida? Porque se le dedicas a alguien. Porque tú estás pensando en esa rata de dos patas. Mi rata de dos patas es esta sinvergüenza. Que cuando yo tenía 19 años, por allí este otro que me trató mal, o este que me engañó, que me fue infiel, me la hizo, me la charló. Y toma poder en tu alma porque toma sentimientos y emociones. Entonces uno empieza a decir, ok, el despecho, qué terrible puede ser el despecho porque limita tu capacidad de perdonar. Porque en el despecho entra una variable importantísima que son emociones. Tú puedes estar enojado con esa persona porque tú creíste que te iba a amar para toda la vida. Tú pensaste que iba a actuar de cierta manera. Creíste que te iba a defender frente a su madre, frente a su padre, los insultos de la familia, y no te defendió. Entonces tú empiezas a almacenar resentimiento y te impide de que tú puedas perdonar libremente. Y el perdón, decíamos al inicio, es esa capacidad de liberar. Tú tienes que liberar a la persona porque no te das cuenta que te estás aferrando a una herida en tu alma. Y tú cuando liberas a esa persona, también te liberas tú del dolor, de la angustia, del temor, del fracaso, de tantas cosas que están allí y que Dios te quiere hacer libre. Y te dice, mi hijo, mi hija, perdona para que tú puedas recibir también mi perdón. Y creo que una cosa importante para perdonar es el primero, lo que decía la doctora tan importante, la empatía. Quizá un paso más allá y decir, oye, mis propios pecados, mis propios errores, mis propias fallas. Yo he descubierto que he podido perdonar mucho más fácil cuando me acuerdo de mis burradas. Sí, es verdad. Cuando yo me acuerdo de las burradas que yo cometí, Claro. me es fácil perdonar burradas de otros. Pero ¿y qué pasa si queremos perdonar, perdonamos y nos vuelven a hacer Ah, no, lo no. mismo, lo mismo Ok, y lo mismo? Hay que entender dos cosas importantes ahí. Número uno, de que el perdón no significa, por ejemplo, yo Ajá. puedo perdonar a mi pareja. Eso no significa volver con esa pareja. Ah, Yo puedo ok. perdonar a mi padre que me ofendió. Eso no significa que yo voy a seguir recibiendo los insultos de mi padre. Papito, permiso, Ajá. Dios le bendiga, nos vemos, chao, y te vas. No, pero tú te vas porque tú has perdonado. Pero eso no significa de que tú vas a seguir con esa relación tóxica, esa relación agresiva, esa relación que te trae dolor. Entonces, yo puedo perdonar a la persona. Simplemente te alejas. Simplemente es que hay momentos en los cuales la relación permite una cierta relación. Hay momentos en que la persona insiste con dañarte y en la distancia también es correcta, también es prudente, también es sana. Entonces, qué importante es entender que perdonar no significa restablecer la relación. Hay mujeres que vienen a oración, por ejemplo, y dicen, pastor, tengo un problema. Mi marido me pega, me golpea, me agrede, y yo le digo, tienes que perdonar. Y perdona, y ya están otra vez rezando. No, un momentito, tú perdonas, pero luego tiene que haber una sanidad, tiene que haber un proceso, si esa persona realmente quiere cambiar. Entonces, el perdón no significa que tú vas a volver otra vez a esa relación o que vas a volver a prestarle plata a esa persona que te sigue robando plata. Pues hay gente que Claro. dice, no, perdóname la deuda. Tú le perdonas. Eso no significa que le vas a seguir dando dinero. Significa de que ahora te perdono, te libero, esa deuda ya no existe, sea financiera, sea moral, sea sentimental, sea emocional, esa deuda no existe, pero también significa que voy a cuidarme, lo que es importantísimo, porque quiero amar a la gente, pero también tengo que amarme yo. Ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo implica que primero tengo que amarme yo para poder amar a las personas, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Oh. Exacto. Exacto. Cabrera tenía una pregunta. Sí, tenía una Yo pregunta que tenía te que ver con quería- que... Les quiero contar una pequeña historia. Ya, a ver, vamos con la historia. A ver,
existe un rey que se pasea, haz de cuenta, así como en los campos, como en la película de Aladino, ¿no? En su pueblo. Ujú. Y entonces se encuentra con uno que había sido deudor de él, le habían prestado plata, muchísimo dinero, y el tipo no había pagado. Entonces, entonces lo que pasa es que lo llama, porque se andaba por ahí escondiendo, todo lo hace coger con los policías, con sus policías, y lo llevan al palacio. Entonces le dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no me has pagado? No, que me ha ido mal y he estado mal, y se enfermó mi madre y se murió y después no teníamos para el entierro. Dice, sí, ya todo eso lo he averiguado. Le dice, pero bueno, no te preocupes, puedes seguir con tu vida, hoy por hoy no me debes nada. ¿De verdad? Sí. Entonces sale del castillo, feliz, ¿no? Que daba brincos, cuando se encuentra él con otro señor que él le había prestado un poquito de dinero. Y era poco. Entonces se enoja muchísimo y le dice, ¿por qué no me has pagado, no? Lo hace coger con la policía, lo lleva ante el juez y le dice, nada, yo quiero que lo detengas. Lo detienen. Entonces el rey, al enterarse de cómo había actuado y ha perdonado la deuda, pues viene, llama, coge y le dice, que no entendiste nada, no aprendiste nada. Yo te he perdonado muchísimo más de lo que tú, este pobre hombre, te debía a ti. Y no aprendiste. Así que lo cogen preso, al otro lo liberan. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo somos capaces de no perdonar cuando Dios, ya no digas los demás, cuando Dios te perdona de todo, ¿verdad? Constantemente, ¿por qué? Porque nosotros pues no somos ningunas bellezas tampoco, ¿no? También nos equivocamos, hacemos cosas indebidas, hablamos mal, actuamos mal, a veces no tenemos buenas intenciones y sin embargo si te acercas a Él, te va a perdonar. Si realmente te arrepientes de las cosas que haces, te va a perdonar. Entonces, ¿por qué no seguir ese ejemplo? Como dice también el pastor, ¿no? O sea, no te implica tener que estar con la persona, no te implica volver a hacer las mismas cosas, ¿verdad? Simplemente es liberar la culpabilidad del otro. Entonces, ya, está, ¿no? Además, por otro lado, fíjate bien, o sea, decimos, voy a perdonarlo, o sea, y entonces tomamos casi el papel de Dios, ¿no? Uh-huh. Si no fuera por mí, ¿qué harías, no? Nadie te hubiera dado otra vez crédito, ¿verdad? Que le debe algo. Sí, o sea, o estarías en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría destruirte. ¿Cuánta gente hoy por hoy usa los medios justamente para destruir a las personas? Wow. Sí. Justamente nos miramos con Gabriela porque le conté la historia. Justo esa historia veníamos conversándola, cabalmente. Es importante esto y lo podemos hacer breve porque vamos a ir con un mensaje. Hay una pregunta que yo siempre tuve, que en su momento cuando me la han hecho yo no pude explicarla, porque la verdad que yo no estuve en el papel del otro, pero en este momento cuando preguntaron cómo puedo perdonar a una persona que ni siquiera admite sus errores y que cuando alguien lo enfrenta, él lo niega a muerte y encima se enoja de la situación. O sea, encima de mantener ahí como, encima empieza a hablar mal para el otro y encima empieza a agredirlo. O sea, se molesta más el que causó daño que la persona que está herida. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, importantísimo el poder entender que la otra persona justamente te hirió y te hizo daño en primera instancia porque debe tener heridas en su corazón. Como uno da lo que tiene, te está hiriendo. Tú tienes que tener cuidado en que no te contagie de ese veneno de vida que tiene en su alma, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Recordar de que tú perdonas no porque la persona se lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Hay una cosa que es importantísimo, la doctora contaba una historia que es la que contó Jesús, es la parábola, ¿verdad?, de los dos deudores. Y la historia termina con una frase final, después de que lo manda preso. Dice, estarás allí, dice, con los verdugos. Jesús usa una palabra clave, verdugos. Y no saldrás de ahí hasta que pagues los últimos centavos. Hay unos verdugos. Para algunos el verdugo puede ser la enfermedad.
Como decía al principio, hay enfermedades psicosomáticas que no puedes ser libre porque hay verdugos, y hasta que no perdones ese cáncer, ese problema de respiración, ese problema neurótico, todos esos problemas que pueden venir a causa de no poder perdonar, esos problemas financieros que no pueden venir y dicen, sí, pero no sé por qué nunca logro cerrar este negocio, no sé por qué esta casa tiene 10 años que no se puede vender, ¿por qué? Hay verdugos financieros, verdugos emocionales, verdugos de salud. Entonces, cuando nos encontramos con esa realidad de que hay un montón de cosas en mi vida que no están andando bien, ¿sabes qué? No te importa la otra persona. Tú necesitas perdonar, tú quieres perdonar. Y tú empiezas a liberar. Entonces empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Te perdono, no porque ya no me duela tu carga, sino porque quiero correr. Y esa situación me quita velocidad. Tengo un peso en mi alma. Y como todo peso me quita velocidad, no puedo correr a la velocidad de las promesas que Dios tiene para conmigo y para con mi familia. Qué importante es perdonar, no porque esa persona sea realmente inocente, no, justamente la perdona porque es culpable, pero tú tienes que liberarte y sencillamente orar para que Dios pueda tratar con esa persona, porque la razón por la que esa persona daña tanto es porque debe tener heridas de abandono, de soledad, de traiciones, que no pudo perdonar. Y ese veneno quiere saltar a ti. Tú tienes que ser libre. Yo perdono, yo libero. Y finalmente, inclusive, yo bendigo para que te vaya bien. Son niveles. Porque te ha pasado, por ejemplo, de que tú perdonas y dices, no, ya perdoné, estamos bien. Y al mes te acuerdas del desgraciado ese que te hizo daño, ¿no ves? ¿Por qué me hizo esto? Y viene otra vez. Y uno dice, pastor, me siento frustrado porque yo ya perdoné. Pero otra vez ya estoy mal, yo otra vez me siento mal. Y es porque nosotros quizá nos hemos olvidado que el perdón, sí, es un acto del momento, pero es un proceso también. Y tú vas perdonando y vas perdonando. Y te das cuenta que cada vez que perdonas, te quedas mucho más libre. Cada vez que perdonas, te sientes mucho mejor. Y te sientes al final como Dios te empieza, vas soltando perdón, vas recibiendo perdón. Vas soltando misericordia, vas recibiendo misericordia. Aquí tiene una pregunta, Cabrera. A ver, ¿las puede hacer? Acerca de lo que estaba diciendo, ¿será que el recordar, después de, como dice, de un mes, 2 meses, el daño que se hizo, tiene que ver con el rencor? Y si es así, ¿qué papel juega el rencor en nuestras vidas? Claro, el rencor justamente es esa antítesis de la libertad que da el perdón. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos el rencor? Lo que hablamos, número 1, recordar que nosotros también hemos fallado. Número 2, lo que decía la doctora, ser empático con otra persona. Todas sus experiencias, sus heridas, sus dolores, lo que esa persona está sufriendo. Y número 3, mira el futuro. Por algo, siempre el parabrisas es más grande que el espejo retrovisor, ¿verdad? Porque lo que Dios tiene para ti adelante es mucho más grande siempre que lo que pasó en tu pasado. Y cuando tú miras adelante, eso te da esperanza de todo aquello grande que Dios te quiere dar. Hay muchas historias de gente que hasta que no perdonaron, no prosperaron o no fueron sanos o no fueron libres, y lo más importante, no pudieron tener una verdadera relación con Dios. Cuando uno tiene una relación con Dios y Dios como Padre quiere bendecirte en cada área de tu vida, pero el perdón es necesario para alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Por eso Jesús tantas veces dijo, tienen que perdonar, perdonen, así como tú perdonas, Dios te perdona. Mira, eso a mí me hizo querer perdonar. Mira, yo tenía bonitas prédicas del perdón, altísima, buenísima. Y yo predicaba el perdón hasta que un día me tocó a mí. Y yo que creía que sabía perdonar, me agarró una y dije yo, pero no puede ser, no puede ser. Y tuve que ir al altar de Dios y decirle, Señor, ayúdame porque no puedo perdonar. Es más, no quiero perdonar. Y necesito perdonar para yo ser libre. Ahí entra el orgullo. Hay mucho de orgullo, el orgullo, porque uno se siente sí, como que, y yo que tanta, y yo que le ayudé, y yo que le di la mano, ¿no? Pero eso es orgullo, porque creemos que fuimos nosotros, lo que dice la doctora, nos ponemos en el lugar de Dios, creemos que fuimos, hey, tú eres instrumento nada más, no te tomes, no era tuyo, tú eras simple mayordomo. Somos mayordomos, nada de lo que tenemos es nuestro. Es más, no podemos ni asegurar que mañana vamos a despertar, porque no tenemos la vida comprada, todos estamos en la fila de la muerte, solo que no sabemos qué número nos toca, y un día nos va a tocar. Y cuando nos toque, Dios nos va a juzgar. Y depende de cómo hemos vivido, con misericordia o con mano dura. Dice, me encanta porque dice, con la misma medida que midas, serás medido. Con la misma vara en que tú midas. Y queremos, ojalá que los que estamos aquí, podamos tener misericordia para con otros, quitar el rencor, quitar esa amargura, quitar ese resentimiento y quitar la venganza. Claro. Uno está pensando hasta, uno a veces hasta espiritualiza, ¿no? Dios que es justo, Él se va a encargar y con el tiempo hasta se va a morir, ¿no? Y uno está pensando. Y no, Dios dice, ámalo, 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 porque yo quiero amarte a ti. Ahora, tengo una pregunta para la doctora. En ese caso, ¿qué ejercicios podemos aplicar en la parte psicoterapeuta
con el tema del orgullo. O sea, soy una persona muy orgullosa y me cuesta mucho perdonar y voy a terapia, pero ¿qué hago? Me cuesta mucho. ¿A ti? No, por ejemplo, un ejemplo. Yo, ¿qué No, a mí amiga? no. ¿Qué no me contaste? Es para que nos comente la doctora. Yo creo que, antes que nada, yo creo que tendríamos que hacer como un análisis personal, Una evaluación. ¿verdad? Porque a veces nos toca pedir perdón. ¿Y qué hay del pedir perdón? En donde podemos ponernos en esa actitud muy orgullosa, prepotente, soberbia, ¿no? En donde, ¿tú sabes de dónde viene soberbia? ¿Cómo? ¿Sabes de dónde viene la palabra soberbia? No. De soberano. ¿Y quién es el soberano? Rey, el que se pone acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy yo a rebajar, a pedir perdón? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer eso? O sea, si no puedo pedir perdón, pues ¿cómo voy a perdonar? ¿Estoy acá arriba? Entonces yo creo que ejercicios pues hay muchos en el sentido de que sí se hacen en terapia, ¿verdad? O sea, de hacer, por ejemplo, escritura de cómo estás, de todo lo que le puedes. Digamos, hay uno donde tú escribes todo lo que te hizo X persona y le pones un precio. Y a lo mejor haces así una lista enorme, ¿verdad? Y a lo mejor te sale ahí $1,000,000, ¿no? Y bueno, ¿y qué vas a hacer con ese $1,000,000 que vale todo este rencor, todo este enojo, todo este dolor? Pues mira, se lo regalas, pero vas y lo regalas. Te estoy regalando $1,000,000. No los quiero. No son míos. No son más, o sea, ya no lo quiero. No es lo mismo cuando te van robando, ¿no? Pero cuando tú regalas, puedes también regalar eso. Todo tu dolor. Ya no lo quiero más. Indiscutiblemente, mira, yo soy católica. Entonces, desde ahí, obviamente, tendríamos que hablar sobre lo que es la confesión, etcétera. Y sobre todo, el acercarnos mucho a Dios. El pedirle todos los días, más bien, darle gracias y gracias y gracias. Porque recibimos tanto de Él, tantísimo, que luego decimos, bueno, ¿y yo de qué tanto me preocupo? De que si no me dio esto mi hermano, que si me negó su ayuda, que si... ¿no? Y tú dices, Dios, ¿cómo soy capaz de estar pidiendo tanto cuando a veces no damos? ¿No? Tu pregunta era exactamente... No, ya creo que me lo respondió, Sí. Aquí, al WhatsApp. Ah, ya. Ok, lo vamos a poner en pantalla. Dice, perdonar es muy difícil. En mi caso, yo no he podido perdonar a un familiar por lo que me hizo de niña. Él ya falleció hace más de 1 año. Cada que hablo de él me recuerda todo lo que pasaba cuando era niña. Lo que hice fue querer olvidar, pero es imposible. No lo pude perdonar por más que lo intenté. Yo creo que hay casos en los que No se debe pedir no se debe pedir perdón. Bueno, yo en ese caso, como terapeuta, como psicoterapeuta, hay técnicas dentro de lo que es la psicoterapia, en particular lo que es procesamiento de estrés postraumático, es EMDR en siglas en inglés, y bueno, son técnicas que son fuertes, que nos ayudan a quitar todo lo que es la emoción del hecho. Por lo general aquí hablan, por ejemplo, de abusos sexuales, abusos emocionales, ¿no? En los cuales sí se puede quitar la emoción. No quiere decir que se va a quitar el recuerdo, la memoria, no, pero cuando menos la carga emocional se puede quitar. Entonces sí es trabajo, para eso estamos los psicoterapeutas, ¿verdad? Y como siempre les digo, o sea, esto es un trabajo conjunto porque están los médicos para si tienen que dar algún tipo de medicamento, pero aparte está Dios, en el cual pues tenemos que recurrir a la parte espiritual, ¿verdad? Y la parte emocional. Entonces, si se trabaja desde esas 3 partes, es muchísimo más fácil salir, ¿verdad? Porque ¿qué haces, por ejemplo? Vamos a suponer, te violaron anoche. Y, o sea, ¿y qué vamos a hacer? O sea, digo, porque Dios está bien, pero ¿cómo le vamos a hacer? A lo mejor ni siquiera había el que me violó,
¿no? Wow. Y Dios, pues, bórrame esto, pues no, por ahí no va. Ahí te puedes conectar, ¿verdad? Desde entrego lo que fue mi alma, ¿verdad? Y además, pues, fue tu voluntad, no que no se haga la mía, ¿verdad? Y el trabajo de terapia. Wow. Creo que ahorita estaba leyendo un poco de... Mandaron una carta al buzón y justo tiene que ver con esto. Es un poquito larga, ¿ok? Así que la vamos a escuchar. Dice, hola, quiero compartir mi metanoia. Cuando era pequeña, entre los 5 y 8 años, sufrí de un abuso en 2 ocasiones. Y también no tuve una relación... Ay, Dios mío. Van a disculpar, quiero llorar. Dice, y también no tuve una relación con mi padre. Eso me llevó a odiar a los hombres y me daba asco. Me empezó a afectar más fuerte entre los 12 hasta los 15 años. Le hacía muchas preguntas, el por qué me pasó eso, por qué mi mamá no hizo nada. Ay, no, ya, pero lo paso. Me hacía muchas preguntas. El por qué me pasó eso, por qué mi mamá no hizo nada en ese momento, por qué mi papá no estuvo ahí para mí. ¿Será que si mi papá hubiera estado, me hubiera defendido? Fueron una mezcla de muchas preguntas que empecé a llenarme de odio, rencor, depresión hacia mis padres y las personas que me lastimaron. Mi vida fue diferente. Vivía con miedo, con mis propias fuerzas quise denunciar, pero no lo hice, porque entre medio de ese proceso Dios me puso en su camino. En su camino una pareja de cristianos y me dijeron, perdona a esas personas que te han lastimado para que tú estés bien. Solo tú te estás haciendo daño, porque si los denuncias, sí entrarán a la cárcel. Y si vas y los golpeas, van a estar golpeados. Pero eso sanará tu corazón. Mejor entrégaselo a Dios, ese dolor que estás cargando. En su momento no comprendía. Hasta dije, ¿cómo voy a hacer eso? Si fue a mí a quien dañaron e hicieron daño. Pasaron los años y ellos me hablaban mucho de Dios, me invitaron a la iglesia y yo aún quería hacer muchas cosas con mis propias fuerzas. Y un día se me vino un versículo de Romanos 12:19. No hagan justicia por sus propias manos, mas solo confía en mí que yo haré justicia. Me arrodillé y me puse a orar y dije, Dios, te entrego este peso que llevo, que me está haciendo daño. Yo no puedo hacer nada con mis propias fuerzas. Perdono a aquellas personas que me hicieron daño y pido perdón por odiar a mi mamá y a mi papá. Yo ya no puedo más. Pasaron los años y ya me sentí mucho mejor. Un día me enteré que una de esas personas que me hizo daño estaba mal de salud. Y en vez de que me ponga feliz, me puse a llorar y a orar por esa persona para que mejore su salud. Y ahí me di cuenta que había perdonado de corazón y que yo me sentía mucho mejor. Ya no vivía con ese dolor, ese rencor y esa depresión. Yo ahora puedo decir gracias, Dios, por enseñarme a perdonar. Wow. Ah, qué difícil. Sí. Perdón, es que me imaginé por la edad de mis hijas y... Ay, no, qué complicado. Pero qué interesante ¿Qué podemos que siempre decir? en esas variables de resultados favorables siempre está Dios. En la ecuación final siempre Dios está. Yo hablaba con unos amigos y decíamos cuáles son la mayoría de centros de rehabilitación, por ejemplo. Gente que es adicta. Ayer había un caso muy especial, el tema de adicción, y siempre tiene que ver Dios. Y tú veías el porcentaje de centros de rehabilitación que tienen éxito, son gente que tiene que creer que hay una eternidad, que hay un ser superior, que hay una persona que los ama a pesar de cómo somos. Ese es Dios. Así en la rehabilitación, pero así también en el perdón. Porque el perdón no es otra cosa que un corazón rehabilitado. El perdón es otra cosa que un corazón que sí sufrió ese abuso de esta historia tan especial, pero que en un momento oportuno aparecieron dos cosas. Apareció la palabra de Dios que trae libertad y aparecieron personas que pueden mostrar de ese amor de Dios. Porque Dios siempre quiere usar a la gente. Y quiero que todas las personas que están viendo ahorita Metanoia, que quizá escuchan y dicen, ay, ojalá nunca me pase, ¿verdad? Porque nadie quiere que le pase momentos tan dolorosos como esos. Sin embargo, Dios te puede usar a ti para ser un canal de bendición. Te puede usar a ti para ser las manos de Jesús, el abrazo de Jesús, para poder ser ese canal de bendición, en poder ayudar a otros a salir de ese momento difícil. Y cuando uno encuentra ambas cosas, el corazón empieza a sanar. Dios quiere que seamos ese canal. Y Dios quiere que aún si nosotros nos hemos equivocado, podamos restituir,
podamos ser esa oportunidad de ser una bendición andante, caminante, de poder ayudar a demás personas. Así que creo yo que esta historia nos muestra algo muy especial. Qué oportunidad que tenemos con el perdón. Esta muchacha hubiera quedado atada, hubiera quedado una vida arruinada seguramente si no hubiera encontrado de que el perdón es la salida de Dios, de poder ser libre de esa cárcel, de esos verdugos que hablamos hace instantes, de esa culpa. Porque ahí empieza, y si yo no hubiera ido a esa fiesta, si yo no hubiera ido a ese momento, y si mi papá hubiera estado conmigo, y si mi mamá no hubiera defendido, todas esas cosas que luego vienen, que son verdugos que atormentan, versus la libertad que Dios quiere darnos. Hoy Dios quiere darnos libertad. Estamos a distancia de una simple oración, decirle: Dios, ayúdame. Dice la Biblia que Dios nos ayuda en la debilidad. Ayúdame, no puedo perdonar. Y créanme que Dios va a usar esa persona o ese versículo bíblico o este programa, claro que sí, este programa, para decir: Dios, yo necesito perdonar, estoy atado, estoy atada, pasan los años, no avanzo, me siento atado, no avanzo en las emociones, termino siempre con cualquier romance, cualquier enamoramiento, siempre termino mal, peleado. ¿Por qué? Porque tengo una herida. Gente que no puede perdonar una traición, gente que no puede perdonar, por ejemplo, que le fueron infieles, entonces no pueden confiar en nadie. Y no importa el muchacho que venga, no importa el joven que seguramente sí la ama, no va a poder confiar en él y desgasta la relación. Y luego se frustra. ¿Por qué no funciona ninguna relación? Porque seguimos con el dolor de aquella vez que nos traicionaron. ¿Por qué no sale ningún negocio? Porque seguimos con el temor de aquella estafa que realizaron. ¿Por qué no sigo avanzando con mi familia? Porque seguimos heridos. Y hoy Dios quiere que tú puedas ser libre. Hoy Dios quiere que perdones. Dios quiere perdonarte también. Hoy Dios que recuerdes de que Él te perdonó con una razón, que tú también hoy día puedas perdonar, hoy día puedas liberar y hoy día puedas correr a ese buen propósito de Dios. Fíjate que es bien, bien importante, ¿no? Así como dices, ¿no? Dios siempre tiene que estar presente. Tenemos que ir caminando y ser canales para las demás personas, ¿no? De poderles enseñar que el camino, y como dices, ¿no? Yo, por ejemplo, eso me lo topo muy seguido con personas que tienen adicciones, ya sea de alcohol, ya sea de drogas, y tienen que ir todos los días a su terapia, o sea, que tienen ellos, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, pero también es la palabra de Dios todos los días, para que puedan ayudarle a poder salir adelante. Ahora, el tema del perdón, por ejemplo, que también lo vemos mucho en las parejas que han sufrido infidelidad, ya sean solos o bien que vayan en pareja, es un tema que desgasta muchísimo, ¿no? Entonces, si no son capaces de perdonar, difícilmente van a poder rehacer ese matrimonio. Y que de algunas veces yo creo que Dios hasta permite que pasen esas cosas, porque a lo mejor son parejas que ya vienen muy desgastadas desde antes, ya vienen con problemas que también no son capaces de ir perdonando, ¿no? El abandono de los hijos, el que les quitan dinero, el que no las dejan trabajar, ¿verdad? El que se van y no regresan y regresan en la noche, ya tarde, que juegan, que entonces van acumulando. Y bueno, son problemas del día a día en el cual tienen que aprender a perdonar para poder sanar y sanar su familia, ¿no? Pero hay que acercarse igual a Dios. Es parte fundamental. Tenemos una preguntita de parte de la voz de la conciencia para el chat. Más que de la voz de la conciencia, estoy tratando de interpretar, aquí necesito un poco de ayuda, un comentario en el chat que dice, textualmente dice: nada que ver, entre comillas, fue tu voluntad. Es un fragmento de la carta. Lo peor que se puede decir, bueno, es lo que dice esta persona, que no voy a decir su nombre, pero tratando de interpretar un poco cómo podemos explicar que cuando le pasan cosas feas a alguien, como el caso de la persona que envió la carta, ella dice que fue la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos interpretar o explicar de que algo feo que le pasó a la chica sea voluntad de Dios? En el micro entendemos, uno no lo puede entender, porque efectivamente no es voluntad de Dios que las cosas malas pasen. No es la voluntad de Dios que haya un niño abandonado en la calle. No es la voluntad de Dios que haya jovencitas con trata de personas y violadas y vendidas sexualmente. No es la voluntad de Dios. Es la corrupción del hombre. Es la maldad del hombre. El hombre que sigue en su maldad, el hombre que tiene una mala voluntad, el hombre que tiene... Ahora,
Es por eso que los que amamos a Cristo queremos que su gobierno venga pronto. Queremos que pronto Cristo pueda manifestar su venida y todo, porque ahí viene un cambio y Cristo gobernará. Pero en este momento no es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, aún allí Dios, en ese momento de dolor, su voluntad es restaurar, su voluntad es liberar, su voluntad es sanar. Y no nos hará iguales, nos hará mejor. Alguien dice, no, es que nunca va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo, puede ser mejor. ¿Por qué? Porque ahora tú eres una persona que sobrellevó ese momento difícil para poder ayudar a otros. Que quizá ese momento de dolor que tuvo esa señorita que escribió esa carta, definitivamente no era la voluntad de Dios que ella sufriera lo que tuvo que sufrir. Ese abuso sexual, eso que sufrió, que lloró a solas, no era la voluntad de Dios. Y sin embargo Dios, que vio esa realidad y la transformó y acompañó y sanó y liberó, ahora puede ser a esa señorita para que unas 20, 30, 40, 50 señoritas en los próximos meses, años, puedan ser también restauradas. Y usarla a ella, a pesar del dolor, para que pueda entender el dolor de otros. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, hay cosas que quizás no puedo entender porque no las viví. No, quizás yo no puedo entender a una persona adicta porque quizás en mi familia no hubo ningún adicto. Yo no los puedo entender, pero tengo amigos de que han pasado por adicción y le tienen cierto amor y paciencia y todo, porque ellos sí le pueden entender, ¿verdad? Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario todo el dolor, todo el trauma, todo. Mira, hubo un momento en la eternidad que Dios te prefirió a ti antes que a Jesús. Hubo un momento en la eternidad que Dios permitió que Jesús sufriera para que tú no tengas que sufrir. Y Jesús dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, Él puede entendernos todo, porque Él sufrió todo. La Biblia dice que sufrió todo. Sufrió el desprecio, sufrió el abandono, sufrió la traición, sufrió todo. Y sin embargo, dice la Biblia, por eso Él te puede perdonar y Él te puede entender. Este momento de dolor de la señorita, de esta niña que escribió, no era la voluntad de Dios. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, a pesar de ese momento difícil, yo lo puedo usar para convertirlo en algo que traiga mucha bendición. El carbón es algo horrible, pero después de la presión queda un diamante. En nuestra vida nos pasan cosas como el carbón, horribles, y vivimos cierto momento de dolor y presión, pero Dios eso puede convertir en un diamante que pueda bendecir a muchas personas. Hay una pregunta en el chat también, quien quiera poder también responder, la doctora o el pastor. Dice Adriana Valverde, en este tema del abuso o violación, el no denunciar y perdonar, denunciar es no perdonar y buscar venganza, tengo esta confusión, porque la gente alrededor suelen confundirse al no denunciar, en ese caso. Yo creo que siempre se debe de denunciar un abuso, siempre, en todo caso. Porque el no denunciar estás dejando a un violador Exacto. al aire libre, ¿no? Entonces, pues no se vale dejar expuestas a otras chicas, a otros chicos, ¿verdad? A las manos de esas personas. Por eso decíamos, perdonar no significa volver con el agresor. Perdonar no significa seguir prestando plata al que estafó. Perdonar no significa no denunciar. Sí, yo denuncio, porque Dios estableció reglas también y leyes. Yo denuncio, pero yo quedo libre. Yo perdono, yo libero. Que ya la justicia haga lo que tiene que hacer para evitar lo que dice la doctora, de que quizá otro abusador peor si está en la familia. Mira, Porque, por ejemplo, el Papa Juan Pablo, le dan 3 tiros. Y sin embargo, el Papa en un tiempo va y ve a su agresor y lo perdona. No quiere decir que estuvo libre, tampoco fue así. Pero sí lo perdona de corazón, ¿no? Trata de entender cuáles han sido sus motivos, pero eso no quiere decir pues que no hay un Dios divino que también castiga, ¿no? Así es. Ahora, importante que hablabas, y no quisiera perder ese punto importante. ¿Y si el violador está en casa? ¿Y si el violador es un tío, es un padre, es un padrastro? ¿Qué hacemos con eso? Es necesario denunciar porque vienen niñas más chiquitas detrás de la persona que sufrió el abuso. Y tenemos que cuidar a esas personitas que van a crecer y van a seguramente a experimentar algo terrible. Es necesario la denuncia. Es importante. La denuncia no muy significa importante. que tú no perdones. No, tú tienes que denunciar por amor a los demás. Pero tú puedes perdonar para tú ser libre y poder continuar con la vida que Dios te entregó. Indiscutiblemente que es un caso muy, muy serio, ¿verdad? Cuando están, o sea, a mí me tocó un caso donde el abuelo es el que había violado a una chica, eso se destapa así, y después resulta que a la hora que van a hacer la denuncia, también se presentan las otras nietas, porque también había abusado, y no nadie habían sabía. dicho nada. Wow. Nadie lo sabía. Entonces yo creo que en este sentido, yo creo que es un clamor público, ¿verdad? Donde se tiene que hacer
por el amor a las demás personas, a los demás niños, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer. Wow, creo que es un tema muy amplio. Vamos a ir con un videito que preparamos, porque hay diferentes tipos de perdón. Vamos con uno en particular. Día de vida. ¿A quién llamarías? A mi papá. ¿Y qué le dirías? Lo mandaría a la mierda. ¿En serio? Sí. ¿No hay reconciliación? No. ¿Él quiere reconciliarse? No, es como un desconocido igual, así que... Ah, ok, no vivió con vos. No. Yo hace mucho que no lo hago, pero bueno, podría ser mi hija. ¿Cuántos años tenés? 24. Nosotros tenemos una hija de 23. Podría ser mi hija. Yo me gustaría pedirte perdón. Nada, como si fuera tu papá. ¿No? Pedirte perdón como si fuera tu papá. Muchas veces lo hago. Gracias. Y creo que... Bueno, puede ser porque el perdón sana. Puede ser. Bueno, como si fuera tu papá, yo te pido perdón y te voy a dar un abrazo. ¿Puedo? Eso llora de nuevo. Pero siempre me hace como esas reacciones de Me encanta ese video. Sí. 20 veces lo he visto ese video. Yo soy de los que abraza a todo el mundo. ¿Qué opina? Doctora. Pues mira, yo creo que el acercamiento que tenemos que tener como seres humanos es muy importante. Ser empáticos cada momento. Y tratar de ayudar, ¿no? Así como dice, el otro día vi un video donde está un que se pone aquí, ¿no? Necesito un abrazo. Ayúdame, ¿no? Y entonces se va acercando la gente y van brindando. Hay mucha gente que le da miedo, obviamente. Pero el poder acercarnos como seres humanos es muy importante. Yo creo que aquí en la época que nos está tocando vivir, necesitamos así como hacer reflexiones en cuanto a los valores y principios, ¿no? ¿Qué nos mueve? Porque a mí me espanta. Por ejemplo, salgo a la calle y digo, veo gente que atropella a los motociclistas, que atropella a los bicicleteros, que le echa el coche a la gente. Yo digo, Dios, ¿cómo es posible eso? Mira, nosotros en México hace muchísimos años comenzó el hoy no circula. Entonces eso obligó a la gente a tener que andar a pie, andar en motito, andar en bicicleta, y entonces empezaron a sufrir de ver lo que sucedía cuando andaban ellos en bicicleta o en moto. Así que yo creo que empezó a haber una conciencia mayor de lo que es el cuidar al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese que andaba en bicicleta a lo mejor era tu hijo, o tu sobrino, o tu papá. Entonces, el dar amor, el acercarse así, ¿verdad? Como este señor con la chica, ¿verdad? El tratar de subsanar de alguna manera. Yo creo que es un poco rápido el tema, porque el tema de decir, bueno, es que mi papá no lo soporto, no quiero verlo, no nada, ¿verdad? Y de repente, bueno, pues yo me acerco a ti y te quiero perdonar, quiero que me perdones como si fuera. Creo que es un poco fuerte. Creo que es un poco como irreal. Pero bueno, yo creo que lo que sean las mejores intenciones siempre serán bien recibidas. Bueno, a mí me pasó, ¿no? lo voy a decir muy personal, a mí me pasó algo parecido, ni siquiera tuve que decir nada, pero yo sentí que la persona necesitaba el abrazo. Y esto no fue hace mucho, simplemente el hecho de la forma en cómo me miró, yo dije, wow, algo le pasa. No supe en sí porque no me lo contó, pero yo sí pude ver que en su cara había mucha tristeza, mucho dolor. Yo le pregunté, ¿estás bien? Y me hizo como... Entonces yo le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Inmediatamente cuando la abracé empezó a llorar y no hizo falta que le diga nada. Entonces creo que ahí ella descargó muchísimo. Y nada, solo fue eso y nos despedimos y ella se quedó como más respirando, pero sí necesitaba el abrazo. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, yo en lo que es la terapia, cuando recibo algún paciente nuevo, es chistoso, ¿no? Porque llegan, se sientan y lo primero que hago es preguntarles, ¿cómo estás? Y todos te dicen automáticamente, ¿bien? Y uno miente. Bien, llorando. Bien, pero resulta... Bien hecho pomada. No, pero bien, Sí. así.
Y dices, bueno, ¿y entonces qué te trae ahí? ¿Estás aquí? O sea, porque no vienen los que están bien, siempre Exacto. vienen los que están mal, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué te sucede, no? ¿Cómo estás en tu vida? Entonces, bueno, ya empiezan a... Es que te quiero contar desde el principio de mi vida, que necesites, ¿no? Pero sí, yo creo que es como muy importante preguntarnos cómo estamos a veces. Sí. A veces cargamos muchas cosas, Y no las decimos. ¿no? Que no las decimos o que no las podemos compartir o tenemos que hacer, ahora sí que como Juan Camaney, ¿no? Cargarme todo yo solito y andamos en la vida así con toda la carga hasta que reventamos. Decimos, ya, no puedo más. Entonces, pues, hay que buscar ayuda de Dios, de terapeutas, de familia, de todo, porque ya no va más, ¿no? No hay que esperar a tanto para poder pedir ayuda. Hoy en día, más aún, nos sentimos así tan cargados y estamos como que no demostramos lo Es que que el sentimos. mundo tiene una nueva exigencia. Estamos viviendo el tema de las redes, todo es tan rápido, ¿verdad? Antes la generación quizá de la radio tenía cierta velocidad, ¿no? Luego vino la televisión y tuvo otra velocidad. Luego vinieron el internet, las redes, hoy con inteligencia artificial, realidad aumentada y todo es tan rápido que el mismo ser humano está viviendo con ciertas tensiones que antes no conocía, ciertas presiones. Y las empresas, las organizaciones, la familia, exige de cada uno mucho más que antes. Y eso genera mucha tensión. Y es muy fácil ahora explotar, es muy fácil quizá decir cosas que antes no diríamos, es muy fácil enojarse, estamos como una generación mucho más airada. Y yo creo que justamente es ahora ahí donde necesitamos entender, es necesario vivir más libres. Quitarse esa mochila, quitarse esa carga, quitarse ese problema, esa presión, ¿no? Perdonar. Sé libre, perdona, libera y vas a ver cómo en las próximas semanas diferentes áreas de tu vida, emocionales, matrimoniales, financieras, empresariales, vas a poder vivir una nueva velocidad porque has dejado atrás esa carga que tanto te estaba oprimiendo. Y hablando de eso, tenemos un video para reaccionar cabalmente sobre el perdonarse a sí mismo. Adelante. ¿Leíste lo que dice acá? ¿Tenés una historia de superación? Sí, pero es difícil de contarlo. Yo tuve un episodio de estar en pareja de chica y me costó mucho asumirlo porque yo no pude tener ese bebé, pero por decisión propia. Entonces me costó perdonarme a mí. Pará, ¿cómo? Empecé otra vez. Tuviste una pareja, vos muy chiquita. De chica, sí, de 16 años. Quedé embarazada y me costó mucho asumir que fui yo la que, ¿cómo te puedo decir? La que yo no pude superar eso, o sea, perdonarme a mí, perdonarlo a él. Me costó mucho asumir de que no era mi culpa, pero sí la tenía. Es medio raro. Estamos hablando de que hubo una Me hizo un interrupción. aborto y me costó mucho perdonarme yo, no me perdonaba yo. ¿Quedaste embarazada a qué edad? Las 17. ¿No estaba el apoyo de la familia en ese momento? No. La familia estaba, pero yo era muy chica y como que todo ¿cómo te puedo decir? La carga estaba en mí. Somos 7 hermanos y mi mamá no me veía como una hija, me veía como una amiga, como una compañera. Entonces yo no podía traer un hijo al mundo, me sentía como que iba a ser una carga más y yo no me permitía poder ser feliz porque sentía que todos mis hermanos, los más chicos, dependían todo de mí. Vengo de una familia humilde, somos muchos, yo soy la mayor de las mujeres y esto pasó a los 17 y yo a mi mamá se lo conté recién, creo que a los 35 años. Ah, o sea, lo pasaste todo el proceso sola. Sola. Mi mamá nunca supo, él no asumió o él no supo decidir por él también. Me dejó la decisión a mí de hacer. Más la carga que tenía atrás y más la responsabilidad no me ayudó a decidir. Recién ahora estamos como hablando del por qué él no asumió. Es de lo único que me arrepiento. Que si me dicen, podés volver atrás, y sí, tendría que haber tenido el valor o un poquito más de apoyo de alguien como para decir sí, lo tengo. Cuando pasaron tantos años de no hablarlo, ¿qué generaba no hablarlo? El callarlo y no, me sentía mal. Tampoco les podía generar eso a mi mamá, como que si ella tuviera la culpa. Y no tenía la culpa de nada. Y yo tampoco, pero las cosas pasaron así y si pudiera cambiarlo, sí cambiaría eso. Cuando le contaste a tu mamá, ¿qué sintió ella? ¿Qué pensó? Nada, me dijo, ¿por qué no lo hablé con ella? Pero no podía hablarlo con ella. Era toda una cadena de cosas que venían pasando y que yo no podía ir con esto de decir, bueno, sí, mira, me pasó esto. Como que me sentía egoísta. Mi mamá estaba, digamos,
con mi papá y con muchos hijos, como que yo me sentía que era egoísta al querer ser feliz y ella no lo era. O no lo era en sí mi familia. Me sentí libre sí cuando le pude decir a ella y cuando yo entendí, que me perdoné yo, porque yo me perdoné. O sea, más allá de todo lo que pasó, de todo lo que viví, de chica, de grande, yo entendí que me tenía que perdonar yo para poder avanzar. Y no podía avanzar con nadie, con ninguna otra pareja, con nada. En ese momento, yo cuando era chica, se lo bloqueás, porque no lo querés hablar, no querés contar. Entiendo a la otra persona que pasó eso, pero si yo lo tenía que contar, yo no lo contaba. Sentimiento de soledad, de que no hay apoyo, y yo no quería que nadie cargue con eso. Lo terminé cargando yo, y hablando después de mucho tiempo. Una persona que pasó por lo mismo, ¿qué le diría? Que hablen, que cuenten, que confíen en la madre, el padre, la amiga. Yo sé que es difícil que confiar en los padres, a mí me costó horrores, pero no por malas, no querés herirlo, no querés lastimarlo y cuesta hablarlo. Me gustaría que si es mi sobrina o una amiga, lo que sea, que piense las cosas antes de hacerlo, que cuiden su cuerpo. Y yo sé que muchos varones también no se cuidan, no se quieren cuidar. ¿Por qué? Porque no sienten lo mismo. Y está mal, se tiene que cuidar porque no solamente es tomar la pastilla para no quedarte embarazada, sino hay otras enfermedades que son contagiosas. Y hable con su papá, una tía, no sé. Yo soy tía y me encantaría que mis sobrinas hablen conmigo. ¿Te sentiste bien contando? Sí, me sentí bien contarlo y no lloré, porque siempre lloro, pero porque duele, porque pensando en qué hubiera pasado si yo lo hubiera tenido o cómo hubiera sido mi vida. Y hoy por hoy no te quiero decir que tiene consecuencias hay por dentro, o sea, psicológico. Tomaste decisiones de adulto siendo chico. Yo sí tengo un poder con mis palabras, te libero de toda esa culpa. De que en este proceso puedas ir sanando, siguiendo adelante. Gracias, te sigo un montón y así que me encanta escucharte. A mucha gente, a todos los que le están pasando cosas. Oh. Wow. Sí, qué fuerte. La Pero es decisión. el perdón, ¿no? A sí mismo también. Creo que es el perdón más difícil. Sí. Porque podemos empatizar con los otros para perdonar. ¿Y cómo empatizamos con nosotros? Somos muy duros. Somos duros con nosotros mismos. O sea, Sí. el ser humano de por sí puede ser más misericordioso con gente de afuera que con nosotros mismos, porque también Sí tenemos soy. expectativas. Sí soy. Tenemos expectativas de nosotros mismos, ¿no? Cuando uno es niño, ¿qué quiere ser de grande? Yo quiero ser Superman, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser actor de cine, no sé. Todos tenemos expectativas. Y mientras no lo vamos consiguiendo y van pasando los años, viene cierta culpa de que por qué no lo conseguí, por qué no lo logré. Y cuando aumentamos nuestros propios errores, porque todos hemos fracasado, todos tenemos heridas, todos somos personas que nos hemos equivocado en diferentes decisiones. En decisiones sentimentales, en decisiones, empresariales, en decisiones financieras. Nos hemos equivocado. Y empezamos a golpearnos que por qué hice esto, por qué no hice lo otro. Y claro, los pensamientos nos van traicionando muchas veces. Porque de tanto que nos insultamos a veces, fui un burro, fui un tonto. Y la palabra tiene poder. Y nos vamos nosotros mismos mentalizando y empezamos a agarrar temores. Porque como soy un tonto, como soy un burro, porque no merezco, porque no sirvo, y empezamos poco a poco nuestras expectativas, nuestros sueños a ir menguando. Y es necesario perdonarnos a nosotros mismos para que empecemos más bien a hablarnos diferente, ¿no? Dios está conmigo, yo creo que puedo hacerlo, Dios me ha dado la oportunidad, la capacidad y creérnosla a nosotros mismos. Pero qué terrible es cuando nos sentimos culpables, cuando no podemos perdonarnos. ¿Cuántos sueños empiezan a morir cuando sencillamente no podemos perdonarnos? Si tú ves una persona que quizá tiene un fracaso constante en su vida, seguramente es alguien que no se supo perdonar. Y cuando lo habla, como en esta historia, y lo puede decir, es el primer paso. Pero el primer paso de sanar una herida, ¿cómo es? A ver, si tú te haces una herida y tu brazo queda infectado, ¿acaso el primer paso no es difícil? Te lo tienes que volver a tocar, te lo tienes que limpiar. La herida se va a abrir, seguramente va a salir infección, pus, lo que sea. Va a drenar. Y es necesario hasta que seque. Es necesario hasta que seque. Es necesario que te perdones, sí, te va a doler algunas cosas, contarlo a alguien te va a dar vergüenza, frustración, enojo, pero después viene un tiempo que se seca y empieza a sanar. Y esa cicatriz no va a ser una marca para mal, esa cicatriz va a ser un recuerdo de que algo quiso destruirte y no pudo, que fuiste más fuerte que aquello que te sucedió. La cicatriz solo es una señal de que fuiste más fuerte, de que pudiste lograrlo, de que eres un recuerdo.
un recuerdo para mostrarle a otros que sí se puede. ¿No? Ayer tu invitado decía algo interesante. Decía, yo cuento mi historia para que sepan que si este pudo, otro pueden, ¿no? Y decía, exacto, eso es. Igual que el auto. Exacto. Sí, tenemos una historia del auto, Gaby, contala. No, es que Oriana es como que mi amiga. No, es que ella es bastante miedosa, entonces cada vez que hace algo tiene como que bastante cuidado. Y me acuerdo que me dijo, oye Oriana, una vez le pregunto porque yo no sabía manejar. Le digo, Oriana, ¿y vos sabés manejar automática? Le digo, y Oriana, sí, me dice, sé manejar, mecánica. Mecánica, ¿Sabes mejor. manejar mecánica? Sí, me dice yo. ¿En serio? O sea, fue como para ver, ¿qué? ¿En serio? ¿No te dio miedo? No, es súper fácil. Entonces se me entró esa cosa y dije, no puedo creer. Si Oriana no tuvo miedo, ¿por qué yo voy a tener miedo? Y saqué el auto y adivinen qué, pude manejar. Eso le dio la motivación a mi Fue mi amiga. motivación para manejar. Tengo una pregunta para nuestra psicoterapeuta. ¿Por qué es difícil y tenemos la mala costumbre de pensar antes en los demás que en nosotros mismos? Yo creo que esto es algo cultural. Pero mira, quisiera yo hacer primero un comentario con respecto a lo del video que acabamos de ver. Porque el tema de perdonarnos, en el tema como ella menciona, ¿no? Perdonarme. Normalmente todos estos eventos los vemos como desde acá arriba, ¿verdad? Sí. Y podemos así como sancionar a cuando te pasaron las cosas. En este caso esta chica debe de haber pasado 17 años, 6. Y así vamos teniendo muchos eventos en los cuales no es que cuando yo era chico pues me dejaba que me pegaran, ¿verdad? O que me insultaran, que mi padre llegaba y me pegaba y entonces yo me escondía y entonces yo me alejé y entonces eso hizo que ya no pudiéramos tener una relación. Y entonces nos ponemos como a juzgar desde acá arriba, nosotros de ahora, con muchos más años, al pobre niño, al pobre adolescente, ¿verdad? Al pobre joven que no tenía experiencia en nada, que a veces está solo. Y es muy fácil decir, no, es que tú te equivocaste ahí, ¿no? No. O sea, vete ahí, porque si te vas otra vez ahí y te das cuenta que no tienes los elementos para poder enfrentar las cosas de una mejor manera, pues tenemos que perdonarnos. Tenemos que perdonar a ese pobre jovencito, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es como un ejercicio donde tenemos que ser un poco más humanos con nosotros mismos, sin tener que juzgarnos desde nuestra posición nueva, ¿no? Yo siempre les digo, hombre, yo quisiera con mi experiencia que tengo hoy día regresarme a los 20, ¿no? Sí. No, hombre, pues te comes el mundo, ¿no? Tendrías otra cosa, 21 otra por forma siempre. de vida, otra forma de vida, otra forma de decisiones, todo, pero realmente uno se va tejiendo en el camino, ¿no? Ahora, tu pregunta, Sí. otra vez. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Difícil como pensar en los demás antes que uno. Bueno, yo creo que es como, no creas, o sea, hay gente muy egoísta. Sí. Aquí, Hay los dos lados. aquí les dicen narcisistas, ¿no? Pero en realidad son egoístas, donde piensan más en ellos mismos. Yo creo que el más humano es el que quizás piensa más en los demás que en sí mismos. Que no es malo, ¿no? O sea, tampoco es tan malo a menos que totalmente te dediques a los otros. Por ejemplo, una madre de familia que no es capaz de comprarse un par de zapatos, pero a los hijos los trae vistiendo con marca, ¿no? Y dice, no, primero mis hijos. Ay, Y fíjate que en ese caso... mi mamá era así. O sea, mi mamá era todo, y ella nunca. O sea, siempre veía que estaba, hasta las poleras de mi papá le servían a ella, pero ella no era como que principal para comprarse algo. Y fíjate que yo no puedo decirte un pésimo ejemplo, pero sí es un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque no enseñamos, ¿verdad?, a los demás a que nosotros somos importantes. Entonces se va replicando la misma forma con los hijos. Entonces, A mí me sirvió. Porque yo dije, bueno, yo sí quiero ropa, así que voy a trabajar. Claro, muchas antes las mamás eran dependientes, ¿no? Pero sí, o sea, muchas veces está el que nosotros vamos como mamás
o como papás modelando, ¿verdad? Que todo es el hijo, todo es el hijo. Y fíjate, a veces no consideramos así tampoco a nuestros padres. Y entonces los tenemos abandonados, los tenemos en una casa hogar, no los llevamos al médico, pero a los hijos sí. Y hay la posibilidad, pregunto, de que también sea una muestra de baja autoestima, quizá el estar pensando más en los demás que uno mismo, porque quieres complacer, quieres que los demás estén bien para que te puedan aceptar. Y yo veo mucha gente de que quizá, no, tómalo tú, pero no es que realmente sea algo muy empático, es de que se quieren comprar el cariño de la gente. Fíjate que no es tanto como comprar, sino como van teniendo esta como necesidad de valoración, porque muchas veces en chicos no la tuvieron, entonces van pidiendo valoración. ¿En quién, por ejemplo? Un niño que un padre siempre llega con unas calificaciones X y no es capaz de decirle muy bien, mijito, sino deberías de ser mejor, deberías de haber sacado más, ¿verdad? Y ya dejaste a ese pobre chiquito mal. Va creciendo y tienes a un adolescente que también, o sea, va teniendo logros, que va teniendo a lo mejor fútbol, ¿verdad? Donde gana el equipo o donde no ganó por un gol, ¿no? Bueno, no, pues es que no se esfuerza, ¿no? Y dices, van pidiendo los chicos, a ver, papá, ¿qué día vas a decirme bravo, ¿no? Entonces, van haciendo esa misma actitud de querer complacer, y desgraciadamente no se logra, porque a veces la figura a la cual tenían que pedirle la aprobación, pues pasa al rato pidiendo la aprobación con tu novia, con tu mujer, y resulta que nunca te van a dar esa aprobación que tú necesitabas, porque en el subconsciente es la del papá. Importantísimo o eso la de la mamá. Para otro programa, ¿no? Es el poder de las palabras. ¡Ay, sí! Hablando de papá, tenemos un video que tiene mucho que ver con esto, así que adelante. A ver. Me perdones por no ser el mejor hijo. ¿Sabes qué se celebra el día de hoy? Sí, el Día del Padre. Y bueno, supongamos que tuvieras a tu papá enfrente de ti y tuvieras la oportunidad de decirle algo. ¿Qué le dirías? Es complicado porque tiene como unos 3 años más o menos que no me dijo la palabra con mi papá. Ok, 3 años sin que le hables. Sí, más o menos 3 años. Mira, ahorita el reto consiste de tratar de aprovechar el tiempo y vivir el día como si fuera el último día de tu vida. Entonces, si este fuera el último día de tu vida, ¿crees que le pudieras llamar a tu papá para decirle lo mucho que lo quieres tal vez y agradecerle un poquito de lo que te ha dado? Yo creo que sí, es algo que tarde o temprano tengo que hacer y que tenía que haber hecho desde hace mucho. Entonces yo creo que hoy es un muy buen día para hacerlo. Pues vamos a tratar de llamarle y a ver si te contesta, ojalá que sí. Voy a llamar a mi mamá. Ok. Y ya que mi mamá pues dé el teléfono a mi papá si es que está ahí. Tranquilo, no te preocupes. Sí, vamos a... Bueno, hola mamá. ¿Está mi papá por ahí? Sí. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Voy. Bueno. ¿Qué pasó, papá? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué hay? Nada más. No, nada, papá, yo estoy muy bien. Qué bueno. ¿Tienes gripe o qué? No. Pero te llamaba para decirte que feliz Día del Padre. Hijo. Que me perdones por no ser el mejor hijo. Al final del día yo tengo muchos errores, no soy perfecto. Quisiera hacerlo, pero no puedo. Lamento mucho todo este tiempo que no nos hemos hablado porque yo te quiero mucho. Agradezco todo lo que has hecho por mí. Te quiero, me quedo con siempre lo bueno. Y espero que me puedas perdonar por todo lo malo que yo he hecho. Pero pues nunca dudes que te amo y que siempre te voy a amar, papá. Siempre. Gracias, hijo. Yo también te quiero mucho, tú lo sabes. Pero tampoco he sido el mejor padre, pero pues ese padre le tocó y ¿qué hacemos? No, claro que sí. Tú has hecho mucho tu esfuerzo y yo entiendo que tampoco eres perfecto y nos has dado lo mucho poco que has tenido.
y lo aprecio muchísimo. Gracias por todo. No, gracias a ti, hijo. Me da gusto oírte, ya te cambió mucho la voz, no te la conocía, pero espero que estés bien y échale ganas al trabajo, ya tienes 26 y no debes de sufrir por dinero, que es lo que más padecí yo y también te quiero mucho. Y que estés bien. Sí, le voy a echar muchas ganas, muchas ganas y cuando menos veas nos vemos por allá, ¿vale? En el CDMX. Sí, te paso a tu mamá, gracias, hijo. Sí, bye. Que estés bien. Bye. Adiós. ¿Te puedo dar un abrazo, hermano? Oh. Felicidades, Omar. Oye, y hay La muchos verdad es que, pues, es mensajes. tener valentía para poder hacer esto y de verdad, ojalá que pues puedas tener una buena relación con tu papá. Muchas gracias. Y pues creo que al final la vida nos dejó tocarnos, o sea, conocernos, mejor dicho. De verdad, un placer poder conocerte. Sonó raro. Gracias. Wow, me encantó la parte cuando él reconoce y inmediatamente él también reconoce. El papá también. Como que ambos estaban ya preparados para este momento, ¿no? Sí. ¿Saben que me llama la atención? Lo comentaba con la doctora, es qué interesante que el último versículo del último capítulo, del último libro de la Biblia que leyó Jesús, o sea, del Antiguo Testamento, termina así, Malaquías 4:6, dice, Él traerá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué terrible que el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Hay una maldición cuando el hombre no puede perdonar al hijo y el hijo no puede perdonar al padre. Y después de eso tú vas a encontrar en la Biblia una hoja en blanco. Esa hoja representa 400 años de silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en todas las Biblias, hay una hoja en blanco. Porque ahí significa que durante 400 años Dios no habló. Le pasó al hombre lo peor que le podía pasar. La peor maldición que puede tener el hombre, que Dios no se intervenga, que Dios no te responda a tus oraciones, que en un accidente Dios no diga nada, que en un momento difícil Dios no intervenga. Hay un silencio. Y cuando Dios vuelve a hablar, 400 años después, habla a un hombre llamado Zacarías, que era el papá de Juan Bautista. Libro de Lucas, capítulo 1, 17, dice, entonces él, Juan Bautista, traerá el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. Me sorprende que lo último que Dios habla es que quiere que el corazón del Padre esté con el Hijo. Y lo primero que Dios habla es que quiere que el corazón del Padre esté con el Hijo. ¿Por qué tanto énfasis de Dios? ¿Por qué lo último y lo primero en cada testamento tiene que ver con el Padre y con el Hijo? Es porque Dios está queriendo que puedas perdonar a tu Padre. Y Dios está queriendo que puedas perdonar a tu Hijo. Qué importante cuando hay un perdón en la familia, posiblemente también luego venga el perdón para la pareja. Y cuando venga perdón a la pareja, también te puedas perdonar tú. O sea, esos tres, creo que es importante estas tres áreas, ¿verdad? Perdonar a tu familia, perdonar en la parte emocional, perdonarte a ti mismo. Y como consecuencia, perdonar a los amigos, que es seguramente un negocio. Pero estas tres áreas que son tan importantes, donde entra el factor sentimiento, donde entran las emociones, podemos perdonar. Y esperar de que ese perdón pueda traer una buena semilla. Mira, toda la Biblia y toda la vida es siembra y cosecha. Lo que siembras, cosechas, ¿verdad? Hablaba de Shakira hace un rato y que estaba despechada por sus canciones, ¿verdad? Pero yo decía, ok, si pudiera hablar con Shakira le diría, oye, pero recuerda cómo empezaste. O sea, tu relación, tú tienes un novio, ¿no? Antonito de la Rúa, él tenía su novia. Y los dos dejaron sus novias. Bueno, ¿qué podíamos esperar? Lo que uno siembra, cosecha. Ellos entraron en esa relación dejando a sus novias. Bueno, la relación se rompió también por un tercero. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, bueno, yo también me la gané, digamos. Entonces, uno empieza, es más fácil perdonar así. Pero qué importante es perdonar. Todo en la vida es siembra y cosecha. Sembremos bien, sembremos perdón. Y vas a ver cómo también vamos a cosechar perdón y vamos a poder correr en nuestra vida de una manera distinta. Hay enfermedades que no podemos evitar, hay problemas financieros que no podemos evitar. Y podemos, como este muchacho que estaba en el video, 3 años esperó y una simple llamada, una simple llamada, ocasionó un momento que casi nos hace llorar a todos, ¿no? Y hay que pelear por no llorar, porque uno dice, pucha, 3 años de no tener a tu papá, de no poder abrazarlo, de no poder compartirlo, cuando solamente era una llamada. A veces perdonar es más fácil de lo que parece. Tenemos que voy a perdonar, pero cuando nos toca perdonar y decimos, ¿era esto? Era tan sencillo, ya lo perdoné, ya fue. Pero tenemos ciertos tabús mentales que creo que hoy día podemos, con todo lo que hemos conversado, mucha gente hoy día puede ser libre, decir, yo también puedo perdonar, ¿no? Como el carro ¿no? Que hablaron ustedes, ¿no? Si ellos perdonaron, yo también puedo perdonar. Esas personas que vimos los videos perdonaron, quizá yo también pueda perdonar y pueda ser libre, y pueda correr y pueda recibir también el perdón que yo también necesito. ¿Tenemos mensajitos de WhatsApp?
Vamos a ver. A ver. Vamos a leer. Dice, soy una persona que la frase que dicen, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mentira, yo le deseo 100,000 veces Ay, más Dios. lo peor. Pienso que para perdonar está Dios, no yo. Oh, wait. Wow. ¿Qué dicen de esa frase? Lo escribió el usuario rencoroso por 1000. ¿Qué dice la doctora sobre No, esa frase? mira, no voy a opinar sobre esa frase. No voy a opinar porque yo creo que, yo sí creo mucho, ¿verdad?, en que lo que pensamos lo vamos a recibir. Entonces, yo creo que Dios no estaría, pero ni un poquito contento con nosotros si estoy deseando el mal al otro, ¿verdad? Peor hablarlo, porque nos va a llegar. Sí. Qué Y miedo. fíjate, o sea, actuar, digo, ojalá y nunca tenga que hacer ella nada, ¿verdad? O él, no sé qué tenga que hacer, en contra de la otra persona, pero yo creo que son cosas que Dios no las ve de ninguna manera correcta. ¿Me entiendes? O sea, si, es que es un poco como poder matar al otro, aunque sea de pensamiento y de palabra y de obra, bueno, ya. Entonces, fíjate, en los Estados Unidos hay el término de que es un asesinato en primer grado. ¿Tú sabes por qué es en primer grado? Porque lo haces con premeditación, alevosía y ventaja. Y eso te hace que un asesinato pues sea el que te va a mandar o a cadena perpetua o a la silla eléctrica. Porque entonces estamos hablando de que el corazón, lo que eres capaz de hacer, es bastante malo. Entonces desde ahí, de verdad, El qué mensaje miedo, está, ¿no? wow. Qué miedo. Y Mateo capítulo 5, 6, 7, el Sermón del Monte, Jesús dice, oíste que fue dicho, ¿no? No matarás, pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que ya en su corazón no Claro. lo aborrezca, ya lo mató. Ya. Bueno, esta Ay. persona ya mató a la persona por 1000, digamos, porque, No lo mate. porque dice allí, no solamente Dios para perdonar, no. Dios dice, Perdona. yo perdono si tú perdonas. Además te manda a perdonar 7 veces 7, 70 o 70 70 veces, veces 70 veces 7. O sea, realmente es una obligación del ser humano perdonar. Y fíjate, lo más grave es que este perdón no se dé en familia. ¡Qué terrible! Sí. ¡Qué terrible! O sea, Que es donde más deberíamos perdonar, ¿no? totalmente, totalmente. O Oye, sea, no pero- reconocer la autoridad a veces de los padres, ¿verdad? El renegar de los padres cuando los han hecho, pues lo que medianamente Dios les mandó a hacer, ¿verdad? O que pudieron hacer, pero que seguramente, bueno, no lo hicieron mal queriendo, ¿verdad? Fastidiarle la vida al hijo, Y ¿no? si no perdonas en la familia, es muy difícil que vas a perdonar. Ah, no, en el imposible. matrimonio, porque No, el no. matrimonio solo maximiza lo que eres. Claro. El matrimonio, a ver, si el novio era celoso como novio, prepárate de celoso de casado. ¿Ok? Si de soltero te hablaba mal, prepárate de casado que te da un manazo, digamos, ¿no? Porque el matrimonio solo maximiza lo que eres de soltero. Y si como hijo no podemos perdonar a los padres, si como hijo no podemos perdonar al hermano, lo más probable es de que eso se maximice en el matrimonio y no puedas perdonar a la pareja, al esposo, a la esposa, porque ¿cuántas veces te he dicho que no uses, qué sé yo, la cuchara así? ¿Cuántas veces te he dicho que no comas así? ¿Cuántas veces te he dicho? Oye, esa falta de perdón se va a ir maximizando. No hay matrimonio que aguante, porque el matrimonio no es otra cosa más que muchas oportunidades para perdonar y para pedir perdón. Pero fíjate, o sea, lo que pasa es que ahí es donde tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? Porque toda la forma de ser esa persona que no es capaz de perdonar, que es exigente, que es grosero, y como dices, o sea, eso es con lo que viene, con lo que trae en cada célula de su cuerpo. Entonces, ¿pero cómo lo adquirió? Pues viendo a los padres también. De generación en generación. Cómo se hablaban, cómo se trataban, si había celos, si hubo cuernos, qué hubo para que ese chico que creció con tanto enojo, con tanto dolor, pues lo sigue aplicando, ¿no? Es muy terrible. Y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Me encanta cómo Jesús termina su vida. Jesús terminó con la última frase que dijo a la gente es, No sabe lo que hace. Padre, perdónalos. O sea, cuando Cristo murió pidiendo que el Padre los perdónalo, porque no saben lo que hacen. Oye, Jesús, ¿cómo no van a saber si están matando? Sí, pero no saben qué están haciendo. Están matando al que vino a perdonarlos.
están matando al que vino a amarlo, o sea, que está... Entonces, creo que cuando uno se da cuenta de que, bueno, tengo que perdonar, pues esa persona no sabía lo que estaba haciendo, porque si supiera cuánto dolor trae la infidelidad, no lo haría. Y no lo va a experimentar hasta que le toque a esa persona. Porque como lo que siembra cosecha, Le un va a día va a pasar. estar en ese momento. Hay gente que me dice, pastor, no se preocupe, mi mujer no sabe que hasta la estoy haciendo, ¿no? Yo digo, tranquilo, cuando te la haga tampoco te vas a enterar que te la haciendo a ti, digamos, ¿no? Porque es inevitable la cosecha. La siembra es opcional, la cosecha es obligatoria. Y creo que ahí tenemos que empezar a perdonar para también cosechar perdón. Necesitamos perdonar. Es una oportunidad para que también Dios te perdone y la gente te pueda perdonar. Cabalmente aquí hay un mensajito en el chat, dice, Metanoia, llegaron en el momento justo cuando estoy peleada con mi papá y no hablo con él, pero después de todo lo que estoy escuchando, creo que llegó el momento de que yo le hable. Uy, gracias, Juliana. Estamos leyendo también algunos mensajitos. ¿Tenías una historia, Ori, que ibas a contar? Guau. Oh, es que ya nos quedan 7 minutos. ¿No la quieres hacer en pequeña, en breve? ¿El de mi esposo? No. Es que mi esposo me mandó un mensaje sobre el tema del perdón. Ay, yo pensé que el otro. ¿Lo otro? Bueno, ok, creo que sí. A ver. Una de mis hermanas, no voy a decir obviamente nombres, pero me dio el sí para Oriana. contar. No. Le pasó algo que ella cometió infidelidad y su novio nunca la perdonó. Y ellos tenían planes. Tenían muchos planes para formar una familia juntos. Ella se castigó por muchos años, pero él nunca la perdonó. ¿Qué podemos hacer en estos casos? O sea, ella trató de perdonarse, pero veía situaciones y cosas ya que no sé, que le dolían todavía. Bueno, como decíamos, el matrimonio maximiza. Entonces, es probable que una vez de casados hay otras cosas que él tampoco quisiera perdonar. Entonces, Claro. Entendemos de que iba a ser seguramente un matrimonio muy conflictivo, muy complicado, ¿no? Por otra parte, estoy convencido de que Dios da nuevas oportunidades. Cuando uno se equivoca, porque una vez se piensa que, ese es un pecado terrible. No. Para Dios todos los pecados son igualitos. Así que el que peca en esto, el peca en el otro, para Dios es lo mismo, porque cualquier pecado nos aparte de Dios, así que estamos lejos de Dios por medio del pecado. Por eso Cristo vino, para perdonarnos y podamos tener una relación con Dios. Entonces, todo pecado es igual delante de Dios. Y Dios nos da nuevas oportunidades. Entonces, seguramente esta familiar tuyo va a poder, con este aprendizaje de que las consecuencias son complicadas, de que lo que uno siembra se echa, poder tener una nueva relación, seguramente empezando de cero y empezando bien, porque uno aprende y dice, no, esa nunca más, porque no quiero provocar dolor. ¿Sabes qué? Inclusive, no solamente contra la persona, contra Dios. Porque si pudiéramos cambiar el chip y que entendiéramos que el pecado no es romper la regla de Dios, es romper el corazón de Dios. Uno dice, ay, Michi, estoy rompiendo el corazón de Dios. No, perdón, Señor, perdón. Hasta pedimos perdón distinto, porque realmente no queremos ser causantes de que te romper el corazón a nadie. No creo que si alguna vez nos hemos equivocado en algo y realmente estamos arrepentidos, arrepentirse es, no lo quiero volver a hacer. O sea, ya no quiero, porque entiendo el dolor que provoca a Dios, a mi padre, a mi madre, a la pareja, al hijo, al esposo. Y eso nos permite no solamente perdonar, sino perdonarnos y cambiar. Y Dios, que da nuevas oportunidades, nos va a poder tener una bonita vida si aprendemos. Hay un mensaje para usted, aquí en el chat. ¿Qué dice? Dice, el pastor Marco fue clave en un momento en mi vida en el cual yo debía perdonar. Hizo conmigo una oración maravillosa que me ayudó mucho. Laura Rivera le manda saludos. Laura Rivera. Laura Rivera. Sí, ok. Vive en Quiero saber quién es. Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Ajá, ahora Saludos. está. Sí se acordó. Sí, se casó con un músico, está ahorita allá en los Estados Unidos. Sí. Un saludo a Laurita. Wow. Ella, por ejemplo, es una señal, en un momento difícil de su vida, perdonó, pidió perdón, se perdonó y fue libre. Hoy en día está con un lindísimo matrimonio y gloria a Dios, porque creo yo de que para todos nosotros, Dios que no hace excepción de personas, basta perdonar. Yo creo que deberíamos hacer un ejercicio el día de metanoia. Ok. Que hoy día hay una metanoia. No sé si alguien se anima. Perfecto. Ok. Y Me parece para... para todos, sí. Si alguien está viendo y quisiera perdonar Un y le espejo. falta ayuda, si alguien hoy ya quiere perdonar y tienes razones para enojarte, tienes razones para estar molesto porque te traicionaron, te fallaron, te estafaron, abusaron, pero hoy ya quieres perdonar porque quieres ser libre, porque entiendes de que el perdón no es para la otra persona, es para ti.
¿Puedo hacer una oración? Sí, Sí, se sí, puede sí. hacer. Si te gustaría ser libre y te gustaría perdonar, o te gustaría pedir perdón también. Si quieres perdonar, repite esta oración conmigo donde te encuentres, por favor, y dile así: querido Dios, hoy reconozco que yo también he cometido muchos pecados. Hoy reconozco que yo también he hecho cosas que no te agradan. Y te pido perdón, Señor. Perdóname por todo pecado que yo he cometido. Pero también hoy perdono a toda persona que me hizo daño. Hoy perdono a toda persona que me traicionó. Hoy le libero. Es más, hoy le bendigo para que le vaya bien. Hoy perdono. No porque la persona lo merezca, sino porque yo quiero ser libre. Hoy perdono, hoy libero, hoy bendigo a ese familiar, a esa pareja, a ese amigo, a esa amiga, a esa persona que me traicionó. Hoy le perdono y hoy soy libre. Y hoy también recibo el perdón de Dios para mi vida, para poder alcanzar todos esos buenos planes que tienes para mí. Provoca en mí un cambio, una metanoia en mi alma. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh. ¡Qué lindo! Una metanoia, me encantó la palabra. Transformación. Sí, estamos ya Transformación. solamente a 2 minutos de terminar el programa, pero estamos encantadísimas por nuestros 2 invitados. Gracias a nuestra psicoterapeuta. ¿Cómo está? ¿Cómo la pasó hoy? Hablando Bien, un poquito la verdad con me nosotros. pareció muy interesante, bonito el trabajo que están haciendo. Yo creo Muchas que gracias. tiene Ya vamos a que estar llegar a invitando. mucha gente, tienen que llegar a mucha gente, porque todo lo que tratamos de hacer bien, ¿verdad? Y que ayude a los demás, siempre será para bendición de Dios. Así es. Correcto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos también al pastor. Sí, el Ha pastor estado hoy. Marco, gracias. Bueno, había muchas cosas de qué hablar. Obviamente que vamos a tocar muchos más temas. De hecho, el de mañana es... Constelaciones familiares, si no me equivoco. Ese tema vamos a... Por si quiere venir igual. Todos los días, invitados especiales. Bueno, entonces nada, tenemos temas bastante interesantes. Sé que hay mucha gente que quiere opinar, quiere contar sus historias. Ahí tienen un buzón en la parte de afuera. De hecho, esta ha sido nuestra primera carta que me lo voy a quedar para recuerdo de que fue nuestra primera carta. Muchas gracias. Ahí pueden depositarla o también pueden hacer una llamada. Ahí está el número telefónico de WhatsApp. Si entran al chat, estamos en vivo. Ahí arribita, en la parte de arriba, dice VHS. Ingrese a nuestro grupo de WhatsApp. Pueden ingresar al grupo de WhatsApp o también pueden hacer una llamada si ustedes quieren. Ahí está el número de los administradores. Ahí lo está mostrando en vivo. Ahí pueden meter su cartita. Pueden poner nombre, como pueden hacerlo en anónimo. Puede ser sin tanta información, ¿ok? Solamente necesitamos que ustedes nos cuenten su historia si es que quieren compartirla para que así ayude a otros. Muchísimas gracias. Ahí saludos para el chat. Ya que están ahí hablando sobre unos próximos invitados. La mamá Charito. Mamá dice. Charito. La vi justamente haciendo un live anoche en TikTok. Ajá. La escuché un poquito, así que le mandamos un beso también a la señora Charito. Y ella siempre habla del perdón también. Mi amor, ¿sí o no? ¿Cuál es su mensaje principal de tu mamá siempre? ¡Muy fuertes! Es que siempre Saludos para ella. por alguna razón, en todos los lives le dicen, señora Charito, ¿perdonaría a usted una infidelidad? ¿O perdonaría? Siempre le hablan del perdón a tu mamá. Mamá Charito, nos encantaría. Estoy al aire, ¿no? Sí. Sí, está al Así aire. que, claro, está cordialmente invitada, así que ya le vamos a conseguir unos pasajitos y tenerla acá sería muy lindo. Así que se prepare, mamá Charito, va a streamear. ¿Y usted cuándo va a estar con nosotros? Hablando un tema serio. Yo soy serio, ¿qué le pasa, Diana? Un tema profundo. Claro. ¿De qué tema puede? ¿Cuál le podemos invitar? Pero el ¿Quién viernes... soy? ¿El quién soy? En ¿no? el quién soy puede ¿O ser. cómo estoy? Ajá. Claro, o el viernes igual podríamos hacer un especial, así el grupo Estamos Unidos. Eso no tiene nada de profundo. Lo invitamos a Baby. Nada de profundo. No, pero cuando quieran, ustedes digan, ¿para qué tema creen que soy bueno? Marquina, ¿usted ha perdonado? Sí, tuve Y dos momentos del perdón. Un perdón no tan sincero, pero me di cuenta que no fue muy sincero ni me salió del corazón perdonar. Ah, de usted habla. O sea, me pidieron perdón. Y la vez que yo disculpé no fue tan sincero ese perdón que le di ¿Y a después? esta persona, pero ya después reconocí que tengo que sanar, pues no, depende de mí hacerlo y liberarme y volví a hablar con esta persona y
y ya fue un perdón más. ¿Sabes qué? Te perdono de corazón. Ay, qué bonito. Qué bien, Marquina. Cuando era Madurez. niño. Bueno, ya estamos llegando al final y quiero agradecer a mi ropita. Forever 21. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nada, gracias a todos por acompañarnos. Se mantuvieron ahí todas las personas que estaban de principio a fin. Así que si quieren compartir esta transmisión, lo pueden hacer ya mismo y nos vemos el día de mañana a la misma hora. A las 10 de la mañana aquí por VHS. Nos vemos. Gracias. Chao, Muchas chicos. gracias. Chao, Pastor.